Acabas de sintonizar Frecuencia Pixelada, donde se dropean historias y videojuegos a 60 frames por segundo. Acomódate y disfruta. Bienvenidos. Drop 8. Cómo los videojuegos nos relatan sus historias. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Bueno, pues acabamos de escuchar uno de los epitafios más famosos del cine clásico de los 80. Y haciendo un poco referencia a los videojuegos, pues gracias a su historia nos hacen vivir experiencias que jamás nos imaginaríamos, ¿no? Entonces, bienvenido al Drop 8. Hoy se va a hablar aquí de historia, de cómo los juegos nos cuentan su historia y dependiendo de la manera que nos cuenten, pues nos van a hacer sentir unas cosas u otras. Así que, como siempre, con mi copiloto Matt, bienvenido. Buenas todas, los que van a dropear te saludan. Muy bien, y nada, como bien he dicho, comenzamos con historia. Y bueno, sí que es verdad que... ¿De qué va la cosa hoy? ¿De qué va? Cuéntame. Pues como ya te he dicho, como bien me has escuchado, que hoy vamos a hablar de historia del videojuego. O sea, de cómo, sí. no de la historia del videojuego, sino de cómo los videojuegos nos cuentan su historia. Y dependiendo de ello, ¿no? Pues así vamos a vivir nosotros la experiencia, ¿no? O sea, es lo que nos va a transmitir. Entonces, tú querías comentarnos un poco los inicios, ¿no? De cómo empezaron los videojuegos a transmitirnos sus historias, ¿no? Porque es muy importante, sobre todo en los inicios, porque claro, siempre no se pudo lo que a lo mejor realmente se quiso hacer, ¿no? En ese momento. Entonces, pues bueno, a ver, ilústranos, cuéntanos un poquito de esos inicios. Bueno, tampoco es que haya vivido el más puro inicio de los videojuegos. Pero yo me imagino que cuando una persona tiene una idea y la quiere plasmar, que esto también lo hablamos en un drop una vez sobre si los videojuegos eran arte o no, ¿no? Uh-huh. Al final es una manera de mostrar esa idea que has tenido. Pero ya no solamente mostrarla, sino que quien desarrolle todo eso tiene que pensar también, o al menos creo yo, que debería tener en cuenta el cómo lo va a contar. Como pasa muchas veces las películas. Hay películas que son de acción, van muy al grano. Hay otras películas que empiezan y por mucho que le quieras prestar atención, no te enteras hasta que al final desvelan algo y de repente unes todas las piezas, ¿no? Y te quedas como, ¡guau! Joder, no veas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo mola esto, ¿no? Sí. Y con los videojuegos pues pasaba mucho también, ¿no? Y claro, sí. Las limitaciones técnicas en parte determinan mucho cómo van a contar esa historia. Sí. Efectivamente. Eso es, yo creo que en un principio, claro, siempre se tiene una idea y luego al final, pues bueno, se acaba. Yo creo que pasa en general con cualquier proyecto, que muchas veces, pero sobre todo con proyectos creativos, siempre hay una idea inicial y al final se acaba desarrollando otra. Y claro, yo me imagino que en un inicio, cuando empezaron a desarrollar los primeros videojuegos, pues claro, querrían contar algo, pues yo qué sé, que tendrían en su cabeza, sobre todo su referencia principal, creo yo, sería el cine, ¿no? Y querían a lo mejor trasladarte a algo tan grande como el cine, pero era imposible por el hardware que había en aquella época. Y claro, como bien tú sabes, los primeros juegos que te narraban una historia
Era El cine, libros, claro. Sí, básicamente líneas, ¿no? sí, a ver, estaban... es igual que cuando, no sé si te pasa, si a ti que te gusta dibujar también, ¿no? Tú quieres Sí, dibujar algo que se te ha ocurrido, pero te vas encontrando dificultades, ¿no? Vas encontrándote trabas, no te sale bien la perspectiva, sí. en fin, ¿no? Con un videojuego pasa igual, ¿no? Yo quiero mostrar esta idea, pero ¿cómo lo puedo hacer, no? Y empiezas a encontrarte ahí pues, ciertas dificultades que ahí también ya no solamente está en la creatividad de lo que quieras contar, sino el de cómo. Ujú. Al principio, claro, cuando no había tantísima tecnología, pues la manera de contar historias pues, era mediante libros, manuscritos, ¿no? Claro. Lectura. Bueno, antes sería de Ilus- manera verbal, ¿no? Ilustraciones. Claro, y vocal, pero luego también pues llegó el libro, luego llegaría, no me sé el orden, pero me imagino que luego llegaría el cine, en fin. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio esto a mí me gusta mucho, quizás ya no se estila tanto, pero cuantas más tecnología hay, más facilidades para mostrar lo que quieres, menos tienes que imaginar tú porque te tienes que limitar a interpretar lo que estás viendo. Pero cuando no hay capacidad técnica para mostrar lo que quieres, la gente se suele apoyar mucho en el texto, en el cómo describe, en la descripción. Claro. Y eso me gusta porque cuando te describen algo, tu mente llena esos huecos y lo hacen ideal para ti porque es tú propiamente la que los crea, ¿no? Por ejemplo, Ujú. si yo te digo, imagínate una boca mordiendo una cereza, ¿no? Claro. Pues a lo mejor tú piensas en una boca de una mujer, en unos labios rojos, tipo como lo de Pacha Ibiza. Hay gente que a lo mejor piensa pues, en un tío mordiéndolo fuerte o... Claro. En fin, que tu mente al final hace esa imagen lo más ideal y acorde a tu personalidad. Y eso en un videojuego, pues según qué momento puede ser muy inmersivo. Claro, tú ten en Bueno, cuenta que los primeros videojuegos, o el primer hardware que había que se utilizaba, bueno, ya no solo para videojuegos, sino en general incluso para trabajo, no tenían interfaz gráfica. Entonces, como bien has dicho, lo que claro, se utilizaba era el texto. Entonces, es muy bien el ejemplo que has puesto que claro, a ti te dicen, por ejemplo, un caballero sube por una colina para llegar al castillo y matar a un vampiro, pues tú te imaginas efectivamente. el castillo perfecto, el de las Claro, a eso películas. iba, sí. Ujú. Claro, entonces Bueno, el caballero, pues tú lo imaginas con la armadura que a ti te molaría llevar, con la espada que a ti te gustaría. Entonces, sí, claro, jugaban con eso porque es que no había otra cosa. Entonces, eso también está muy bien porque, bueno, desarrolla esa parte tuya de inventiva, ¿no? De decir de alguna manera así, y de sí, idealizar ese momento que te están narrando. claro. Yo era, por ejemplo, muy afín a leer libros aventuras Ujú. en los que se narraba la historia como si tú fueras el protagonista. Entonces, Claro. yo creo que de ahí también hubo un salto al videojuego en ese aspecto, porque había videojuegos que eran muy tipo comando. Comando me refiero de escribir, no comando el videojuego, Sí, de sí, sí. I2. Es de ese, ¿no? Sí, comando de que tú Y escribías un comando y te había claro, una respuesta, ¿no? El Señor de los Anillos, había un juego así, que tú escribías, pues, quiero hablar con esta persona, quiero ir al sur, quiero ir, y ibas escribiendo comandos y no sé muy bien cómo funcionaría, pero entretenido que tenía que ser un rato. Y claro, y piensa también que en esos tiempos, ya ahí tan pretéritos, algo muy inmersivo que no existía todavía era la música. Es Ya que va. las bandas sonoras eran prácticamente inexistentes en esos juegos. Lo que oía era la fuente de alimentación del ordenador y, Y el disco y duro si tuviera, leyendo. sí, y si fuera en consola, que no sé si habría en consola, lo que hacía era pues, como mucho oler el olorcillo. Bueno, en el ordenador también pasa, ¿no? El olorcillo ese, no De de quemado, plástico. pero sí de caliente, ¿no? El olor Sí, calenturro ese que suelta el transformador de tu consola justo. antigua o, Sí, sí, sí. o ese olorcillo El del... CRT que No, salía por atrás en el culo sí, de del la tele. monitor, del monitor que luego se amarillaba por detrás y todo eso, Sí. pues eso era muy inmersivo también, pero más que nada porque como el método este de Pavlov que hacía salivar al perro cuando sonaba la campanilla porque le daba comida cuando sonaba, Ujú. pues un poco pasaba eso cuando iba a jugar y encendía el ordenador y oía su... ¿no? Y el sonidillo ese típico, Sí. el sonido de la disquetera, todo Claro. eso ya empezaba o sea, ahí ya sabía que iba a dar una buena sesión. Y encima, normalmente, como antes, por ejemplo, yo el ordenador lo tengo aquí en el salón, ¿no? Pero antes
el efecto ese cueva de tener el ordenador en el lugar más recóndito de tu casa y menos transitado, que sería pues, la guardilla, el sótano, el Sí, cuarto una de, habitación yo qué retirada. sé, una habitación retirada, pues El claro, cuarto de la ahí plancha, era, vaya, yo lo tenía en el cuarto de la plancha. claro, era como, pues eso es como que te encapsula, ¿no? Te quedas ahí como el que se mete en una escafandra ahí en una nave espacial, pues algo así, y encima ya, pues si te ponías a leer la historia, en fin, pues Sí, vaya, que el cómputo de todo te hacía claro, hacer era una súper atmósfera. inmersivo, muy Claro, inmersivo, claro. hacía una atmósfera en la que tú te quedabas ahí. Y bueno, pues eso, claro, los primeros videojuegos pues eran eso. Al final eran Era, básicamente líneas de texto en las que tú preguntabas, había una respuesta y como bien has dicho, había que imaginarse el resto. claro, Esos había que buscar huecos, una manera, claro, de salir adelante con esa claro. historia, con lo poco que tenía, que en ese momento pues, era mucho. Básicamente se podría decir que eran libros interactivos, se podría decir. Sí, Un poco. sí. Porque al final era leer, Como leer, las leer. pelis, ¿no? Pues las películas pueden ser libros, audiolibros, bueno, audiolibro No, visual, porque ¿no? no había ni audio, como tú has dicho, es que Bueno, no había, ahí sí, claro, claro. En ese momento no había ni audio, no claro. había ni audio, eso era leer, leer Mm. y ya está. Algún Y altavoz interno ahí haciendo algún bip, 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 pues a lo mejor puede ser, claro, y la que gente, encima no podías ni controlar el volumen, y que la como gente sonaba, se sonaba y ya está. y la gente se enganchaba en esto. Claro, todo esto viene también, está muy relacionado porque, claro, los primeros videojuegos ya de este tipo también un poco coincidió con la época de Dragón y Mazmorra y todo eso, que al final era un Mm. juego en el que había un máster, ¿no? Un Dungeon Master. Sí. Exacto, un maestro de mazmorra, en el cual pues lo que básicamente hacía era narrar, ¿no? Y tú te imaginabas el juego, ¿verdad? Porque al final el juego Claro, era era... el que te ponía en contexto, sí. Claro, pues los primeros juegos yo creo que eran un poco así, que te... Entonces yo creo que derivaron por ahí, supongo que aficionados, ¿no? A este tipo de juegos lo llevaron al ordenador en este caso y así nació un poco, yo creo que los juegos, a contarte los videojuegos una historia, ¿no? Yo creo que fueron los primeros quizás porque, claro, un juego de deportes no tenía mucho más. Quizás a lo mejor, por poner un ejemplo sencillo, un juego de fútbol pues pondría a los jugadores una pelota e intentar marcar gol, pero no te contaba una historia, ¿sabes? Ya, yo creo que un poco los juegos de ya que querían realmente contarte algo, pues vienen un poco por esta línea, ¿no? De venían los juegos de mesa, en los que te narraba, en los que te sumergían, sobre todo. Yo creo que los primeros fueron, que no recuerdo un nombre, porque lo vimos en un documental, no te acordarás, pero normalmente era fantasía medieval, porque yo creo que venía muy influenciado de todo esto, Pues de el dragones, última, de puede ser Dungeon. quizá el última, o bueno, es que había, en fin, al final es plasmar, es un método de expansión, Sí. es simplemente, se abren campos nuevos, por así decirlo, pues llega a nuestras vidas lo que es el PC, lo que es el ordenador personal y Exacto. bueno, explotan sus bondades. Oye, pues hasta ahora siempre ha habido juegos de deporte o juegos muy arcade, ¿cómo podemos profundizar esto un poquito? ¿Podemos hacer un juego modo historia? Venga, ¿cómo lo haríamos? Y ahí es donde Eso es. hemos estado, lo que hemos llevado hablando hasta ahora, Ahí es donde dices, nace. pues bueno, pues podemos hacerlo así, a ver qué tal, ¿no? Y vas captando más público. Y Así es. así es como ha ido creciendo esta industria, hasta lo que es hoy día. Pues muy bien, los primeros juegos, pues ya tú. Ya, yo no sé si podría jugar ese tipo de juegos, seguramente. Como a mí no me gusta leer, Claro. que soy un negado para leer, a lo mejor a mí me aburriría. Un poquito de imágenes sí que tendría. Entonces, pues lo que vamos a hacer va a ser menciones a Sí, diferentes géneros, ¿no? Bueno, habrá más, seguramente habrá más, pero bueno, nosotros vamos a comentar unos cuantos, en los cuales, pues bueno, si acentuamos un poquillo más las mecánicas que utilizan, o eso creo yo, pues claro, la historia todos te van a contar una historia, pero claro, depende de las mecánicas que utilicen, yo creo que unos te la van a contar más pausada, otros más lentos, otros van a ir más al detalle, otros un poco más por encima. En fin, ¿qué te parece empezar hablando de, por ejemplo, la aventura gráfica? vale, entonces si no me equivoco y no me pierdo, y para los que nos vayan oyendo también, Sí. vamos a hablar de ciertos juegos y de su manera en la que contaron su historia. Por supuesto, a eso vamos. A eso vamos, ¿no? Y si hubo, bueno, ya veremos si hubo alguna manera mejor de hacerlo, si acertaron de lleno o incluso si fueron pioneros o innovadores, ¿no? Claro, eso será un poco también relativo, ¿no? En función de la persona, Claro. ¿no? Algunos te van a transmitir más, otros menos. Con algunos va a enfatizar más, con otros menos. Entonces, pues Vale, bueno. y entonces vamos a hablar de la aventura gráfica Sí. ahora mismo, ¿no? De la point and click.
Claro, porque yo creo que fue tuvieron un un poco, gran auge, sí. fueron un poco sucesores de estos juegos que hemos nombrado de línea de código, ¿no? Al final Point and Click te contaba una historia, pero también esas limitaciones, Sí. ¿no? Eran también bastante reducidas, ¿no? Y eran, pues bueno, simplemente te daban una serie de acciones, ¿no? Ya había interfaz gráfica, ya había ilustración, ya había... Claro, se nos vienen las primeras imágenes de Monkey Island, por poner un ejemplo, ¿no? Pero claro, Sí, seguramente bueno, claro. hay antecesores. Pero bueno, Sí. por ejemplo, un Monkey Island, ¿no? Un clásico, un Monkey Island 1, un Monkey Island 2. Yo fui el primero que conocí. Y a fin de cuentas, no tenía mucho más que una ilustración estática. Solamente se movía el personaje y tenía una serie de acciones en las que tú podías picar, podías coger, podías observar, podías leer, ¿no? Y la mecánica de ese juego, pues bueno, es verdad que ya tenía diálogo, ya veías a los personajes con quien hablabas, cada uno te contaba sus cosas y básicamente era eso. Era, bueno, sobre todo Claro. la aventura gráfica un poco Para mí, resolución de puzzles, ¿no? Dime. eso te iba a decir, sí, eso justo te iba a decir. Para mí una aventura gráfica no era más que el clásico puzzle, que es un... A ver cómo lo digo. Es un pasatiempo o ocio, ¿no? Es un juego, a fin de Ujú. cuentas, Claro. pero mostrado de otra manera. Tenemos Sí. el clásico puzzle de las piezas y montar la imagen. ¿Te acordarás del Coco Crash? ¿Te acuerdas del Coco Crash? Que era No sé cuál es. ese... Seguro que sí. Era un puzzle que era hacer un cubo con diferentes Ah, vale, tú te refieres piezas. que eran como Físico. una especie de azulejo que ibas girando, Claro, que le iba... Y al final, Me encantaban. con caras dentro, Me encantaban. y al final montaba un cubo. Y cada uno era diferente de montar. Y Sí. se llamaban Coco Crash, al menos aquí. Se llamaban Coco Crash. Vale, no sabía. Y el... Además que lo puedes buscar ahora si quieres por ahí, Sí, ahora le he hecho un vistazo. por internet. Y una aventura gráfica es resolver un puzzle en el contexto de... Y el gancho es también continuar la historia. Es decir, es un puzzle dentro de una historia, o una historia dentro de un puzzle, no sé cómo decirlo, pero bueno, que digamos que no se limita a resolver enigmas nada más, sino que lo necesitas para saber cómo continúa la historia de ese juego. Ujú. Claro. Entonces ya pues meten comandos, mirar, ir hacia, coger, hablar a, empujar. Y claro, Usar, tienes claro. tienes mogollón de combinaciones y bueno, Claro que ahí es lo va. que volvemos un poco a lo mismo, claro, por la limitación del hardware, pues no había esa capacidad de que el muñeco se desplazara, de que hiciera el movimiento de coger, no sé qué. Era otro comando, lo que pasa es que estaba camuflado mediante una interfaz gráfica bonita, con un texto en el que ponía coger, Claro, usar, atractivo. no sé qué, y no se veía absolutamente nada, simplemente volvíamos líneas de código, pero ya un poco más bonitas. Ya veías tu ilustración, ya te situaba el personaje en una escena, ya te lo podías imaginar, podías imaginar, bueno, sí, porque los primeros entornos pixel, ¿no? Al final tampoco tenían tantísimo detalle como hoy día. No sé, o sea, no es que tuvieras la capacidad de, como un libro, o como hemos dicho antes, como los juegos estos que eran solo texto, que ya idealizabas tú el entorno, ya el entorno te lo daba un artista. Ya diseñaban algo y luego tú ya pues sí que podías imaginar un poquito más allá de eso, ¿no? Pero básicamente era una ilustración, texto y poquito más. Ya Claro, está. y pasar por ahí el cursor a ver si salía algo. Todo lo hemos hecho, ¿no? Hemos cogido Claro. el cursor y le hemos hecho un barrido horizontal por línea, Sí, sí. vertical por línea, a ver si salía ahí Claro. algo que coger o algo ahí. Porque, Ujú. ¿cómo se resuelve esto? Me cago en la leche. Hasta que no iba al día siguiente a clase y te lo decía alguno que lo había conseguido. Claro. En fin, ahí Sí. había... Joder, qué nostalgia. Eso Sí. sí, Por eso me también refiero molaba que mucho. eran juegos que todavía aún así pues ya te podían mostrar un poquito más, pero no necesitaban muchos recursos. Por cierto, haciendo un breve inciso en lo del Coco Crash, vale, yo pensaba que tú te referías a otra cosa. También tuve los Coco Crash, estos me molaban, es verdad, es hacer un cubo con piezas de puzzle en los cuales al final montaba un cubo. Pero yo me refería a otro tipo, pensaba que te referías a otro tipo de juegos que son como una especie de pequeños azulejos que se iban, de hecho en algunos videojuegos ¿Cubo de salen. Rubik? No es el cubo de Rubik, Ah. es un azulejo plano en el que dentro Ah, había vale, un sí, los dibujo. mosaicos, eso, Sí, sí, como sí. un mosaico, esa es la Que siempre palabra. que hay un espacio que siempre está libre
Correcto. que es el que hace para desplazar horizontal o verticalmente. Pensaba que te referías a eso. A eso me Como esas encantó. pequeñas teselas, no sé si dicen teselas porque sé que en los mosaicos las piedrecitas que se usan para hacer una imagen se llama tesela, ¿no? Pues puede Pero bueno, ser, más o sí. menos sí, pero Sí, sé lo que... Pensaba que te referías a eso. Pues bueno, sí. Vale, pues, vale. pues nada, eso, la aventura gráfica, incluso ya podemos empezar a hablar de música, ¿no? Las primeras aventuras gráficas, bueno, primero en Monkey Island a lo mejor no tenían una banda sonora como tal, pero es lo que tú dices, ya empezaba a lo mejor a aparecer sonido MIDI, ¿no? Aunque sean pitidos, ¿no? Y luego el CD, ya más tardíamente, con juegos como Sí, Full eso es. Throttle o un juego que para mí fue... Bueno, tengo un par de juegos, yo supongo que estarás de acuerdo en uno de ellos, seguro, que son como Coolmen, en lo que son point and click, aunque hay muchos. De hecho, hay juegos point and click que son en 3 dimensiones, como The Last Journey, que también Sí. está muy chulo. Pero uno de los juegos, bueno, está Simon the Sorcerer, hay muchos, ¿no? Y hay muy buenos. Y yo creo que hay uno en particular que me gusta mucho. Bueno, es que el Indiana Jones también, y de la última cruzada, fue un Eso te iba a juego decir, que hay quemé uno muchísimo. primigenio que a ti te encantaba, que lo has Sí, nombrado fue el que muchas más le veces. di, porque además era... Pero también le di mucho y me gusta mucho porque no tenía otro. Entonces, Y antes estaba en tenía un inglés, ¿no? juego y Ese. lo quemabas, ¿no? No, ese estaba en castellano. Ah, Estaba en joder, castellano, verdad, ese. perfecto. Estaba en castellano. Pero un juego que me pasé hace tiempo, no sé si te sonará a ti, The Dig. No, ni idea, no sé, ¿No? lo voy a ¿Te mirar. suena The Dig? De uno que viajan al espacio y viajan a otro mundo y son unos astronautas que... Es que The Dig, fíjate lo que te voy a comentar. The Dig fue un juego de LucasArts, idea de Steven Spielberg, que iba a ser una película y no pudo ser una película porque los efectos especiales que se requerían para ella básicamente o no existían o hacían que fuera carísima. Y fue plasmada al final en videojuegos. O sea que fíjate la salida que puede llegar a dar un videojuego a cierta idea, hasta el punto de que si no puede salir en este formato, podemos sacarla en este otro. Vuelvo a ser redundante, lo que te dije antes. En proyectos creativos siempre se tiene una idea inicial y nunca sabes cómo va a acabar. Fíjate, lo que iba a ser una película acaba siendo un videojuego. No lo jugué y lo conozco gracias a que tú hiciste una vez un directo. Tú hiciste ¿Te has acordado, no? Al final. Sí, tú hiciste el directo de este juego. Sí, y era como... Ya los primeros juegos era ya casi cinematográfico. O sea, la trama y encima en castellano ya doblado. Que ya empezaban a salir con esa clásica compresión de audio tan característica como por ejemplo en ese juego o en el Broken Sword. Que también es... Sí, Broken Sword sí que lo he jugado y el doblaje mola. Como ves, el Broken Sword me recuerda a esas series de televisión española, tipo las 1000, Érase una vez la América o... ¿El cuerpo humano? No sé cómo decir. No exactamente, era como... A ver qué puedo decirte... La animación me recordaba mucho a ese tipo de dibujos. Ah, vale, dibujos de nuestra infancia de por aquí, que no era sí, japonesa. Era como ver... No era japonés. Había una serie que se llamaba Las 1001 América. Y bueno, en fin, Delphi también. Vale, Ferdi la hormiga. Vale, ya sé qué te David el gnomo. Eran como una especie de animaciones que parecía que estaban como hechas por ordenador, los Fruity, ¿sabes? Sí. Ese tipo de... Los mosqueperros. Sí, algo así también. Sí, que no es que en nuestra sí, época, aunque no queramos, ya había mucho anime. Entonces había mucha animación japonesa. Y sea lo que te refieres. Luego había eran como otros dibujos, yo lo llamaba. Otro estilo. Exacto, otro estilo. Y se notaba mucho. Y sí, creo que ese es a lo que te refieres. Y claro, el Broken Sword. Y el Broken me recuerda, sí. Te recuerda a ese tipo de animación. Parece que estoy viendo un episodio de una serie de algo. Sí, sí. Y vas contando la historia y tú vas participando en ella resolviendo puzzles. Y encima Broken Sword hizo algo que me pareció muy meritorio, que es que ya te quitaba de en medio, no sé si fue el primero, pero ya te quitaba de en medio, pues ya esos comandos tan característicos de ir a, coger, usar, estaban, pero aparecían de otra manera, como más integrados. Digamos que antes muchos de los juegos su apartado visual se veía reducido en pantalla porque casi la mitad de la pantalla o una tercera parte estaba dedicada a inventario, que siempre estaba presente en la pantalla, y comandos. En cambio, el Broken Sword que tiene una pantalla completa, también pasa en The Dig, The Dig también lo tiene, y algunos juegos, y Full Throttle también lo tiene. Que fueron supongo lo más evolucionando, evolucionando en ese aspecto y
Y simplificando mucho eso, aun habiéndose simplificado tanto los comandos, Se había la mejorado, ¿no? complejidad de los puzzles seguía siendo muy... O sea, era un reto. Era muy... Sí, era yo la aventura gráfica considero que son desafiante. juegos, sí, exacto, son juegos de paciencia, de sentarte y decir, venga, no tengo ningún tipo de prisa. Que es uno A de los veces te motivos. sentabas una hora a no resolver nada, porque dices, mira, mañana lo sigo intentando. Claro. Pero estabas una hora yendo a diferentes lugares, diferentes escenarios, otra vez haciendo el escáner ahí con el clic, ahí para arriba, para abajo, de manera horizontal, de manera vertical, y luego te ibas a la cama y no habías resuelto nada, ¿sabes? Y habías estado ahí 1 hora y media o más. Claro, entonces este tipo de juegos te contaban la historia, pues bueno, mediante pequeñas conversaciones, ¿no? Y Sí, lo un poco. relato. Y básicamente la mecánica, lo que tú ibas descubriendo, o sea, la historia, es lo que tú has dicho antes, la historia en verdad, o sea, a ti te hacían falta objetos en este caso para seguir avanzando y seguir descubriendo qué pasaba en la trama, ¿verdad? O sea, eran juegos muy pausados, muy tranquilos, para sentarte, para venga, a ver si resolvemos esto y a ver qué nos siguen o a ver qué descubrimos, ¿no? Claro, y luego incitado también por esa gran sensación satisfactoria de Satisfactoria. recompensa cuando por fin lograba, no sé, a lo mejor Resolver. llevaba días moviéndote por los mismos 3 o 4 escenarios de siempre y de repente haces algo y ¡pum! Se te abre un nuevo escenario, un nuevo fondo. Y ahí dices, joder, lo que tengo aquí por explorar, ¿sabes? Ya como que una nueva ventana abierta. Y eso voy a te encontrar enganchaba aquí. a seguir, ¿sabes? Ya tenías más opciones. Y de nuevo, más o menos... Claro, estos juegos en parte te iban entrenando un poco, en el sentido de que tú ibas ganando experiencia. A ver cómo te lo explico. O sea, los jugadores que tenemos cierta experiencia, a veces iniciamos un nivel de algo, de un videojuego, y lo primero que hacemos quizás es mirar hacia atrás, en vez de seguir para adelante. ¿Por Sí. qué? Porque sabemos que muchas veces nos colocan algo que recoger, Que no hemos dejado o algo. que no aprendemos mecánicas en las cuales, ¿sabes?, se repiten en otros juegos. Entonces con los point and click pasa un poco lo mismo. Y ya a lo mejor pues coge un objeto y empieza, aunque no tenga sentido, a intentar unirlos con otros. Lo quieres unir con otros y a ver si consigue algo nuevo. ¿Sabes? Entonces, Sí, pues, de cuando hecho, llega- en este tipo de juegos era muy común, ¿no? Coger varios Sí. objetos y que te hacían falta unirlos o hacer Mm. una pequeña modificación en la cual te iba a hacer falta, ¿no? Para En luego... cosas, claro, en cosas que a lo mejor no tienen por ti sentido, ¿no? A lo mejor coge una llave y tiene un jabón. Usar llave con jabón, tío, Claro. y funciona. Y te Ya pones ves. la llave en el jabón para hacer luego un molde para luego hacer una llave de escayola. Es que, claro, sabes que eso pasaba en el... Bueno, en fin, no voy a decir por si alguien lo jugó Sí. alguna vez. Pues lo mismo, llega un nuevo escenario y al principio de ese nuevo escenario empiezas más o menos a resolver los primeros puzzles facilito hasta que te vuelva a quedar atrancado y dices, "Buah, pues otra vez vuelta a empezar". Y así es como te van enganchando, ¿eh? Buscando ese ensayo y error y esa satisfacción de luego superar ese desafío nuevo, ¿no?, que se ha planteado ante ti. ¿Crees que estos juegos, por ejemplo, si la historia no te engancha o te aburre, crees que podrías seguir jugando simplemente porque la mecánica te guste? Por ese desafío de resolver los puzzles independientemente de la historia que te cuente. O sea, ¿crees Pues yo que te creo que pueden tiene enganchar? o sea, yo creo que sí que te hace un poco, te va a hacer daño al ego, ¿eh? Sí, ¿no? Es como que dices, pero bueno, ¿tú es que eres tonto o qué pasa? ¿De verdad no vas a poder resolver esto? ¿Sabes? Ya ataca a lo personal. Sí. Entonces yo creo que, hombre, estos juegos los juega quien le gusta. Yo no creo, o sea, se Son lo muy puede mostrar cafeteros, a como suelen alguien. decir, ¿no? Yo creo que son juegos para cabezones, ¿eh? Yo creo que sí, que... Hombre, en la época quizá tampoco había mucho más donde elegir. Casi todos los juegos eran así, eran lo que estaba en auge, como ahora puede ser, por ejemplo, los juegos en primera persona, ¿no? En perspectiva. Claro, son es lo que muy está- inmersivos también. Es lo que estamos intentando un poco transmitir, esa transición que ha ido debido a las limitaciones que se van generando. Había otros, claro, había otros. ¿Qué Y- juegos? Es que sabes qué pasa. y van Juegos siempre apareciendo- ha habido- Eso Sí. es, van apareciendo Siempre ha habido mucho. nuevas maneras Siempre. de contar la historia, como estamos haciendo referencia, dependiendo de la limitación del hardware. Por ejemplo, si quieres podemos hacer un salto de la aventura gráfica vamos a hacer un pequeño salto. ¿Te acuerdas hace no mucho que probamos un juego que no sé por qué salió la conversación y probamos Sweet Home? Sí, claro. Que es como, por decirlo de alguna manera, el padre de los Resident Evil, ¿no?
Sí, es un juego de NES. Y sin embargo, nosotros hemos jugado a Resident Evil moderno, pero probamos Sweet Home. Y tú fíjate que era una mezcla de JRPG porque se hacía un juego por turno, que bueno, ahora hablaremos también de ello. Y bueno, igual, la historia te la iban contando en función de los sucesos que iban pasando y tú con las diferentes... Bueno, el inventario, tú fíjate, estaba muy curioso porque este juego la verdad que estaba, a mí me rompió mucho la cabeza porque pensando en las limitaciones que tenía NES, pero era una consola relativamente poco potente, ¿no? Lo que fueron Era capaces finales de de los hacer. 80, ¿no? Sí, era por ahí, o mediados, no sé. Sí. Mira lo que fueron capaces de hacer. Si lo comparamos un poco con Resident Evil, ¿no? Pues en Resident Evil tú tienes tu baúl, ¿no? Donde tú vas guardando los objetos, ¿no? O Sí. un inventario, ¿no? Un maletín, luego en los Un Resident alijo. Evil más modernos. Exacto. Aquí no. Aquí, claro, no habría capacidad, no habría memoria. Entonces aquí lo que hay es diferentes personajes. Y los personajes son el inventario. Cada personaje puede llevar una cantidad X de objetos. Y claro, tú vas a llegar a un sitio en el que te va a hacer falta una llave, tienes que abrir una puerta y lo lleva ese personaje. O sea, y fíjate, volvamos Tienes a que lo mismo. administrar, ¿verdad? Claro. Tienes que gestionar muy bien. Yo creo que seguramente la idea fuera otra. Lo que pasa es que el hardware limitaba esa manera que ellos querían desarrollar ese juego. Y esa manera de contártelo, pues bueno, esa experiencia de juego, por esa mecánica, por esa limitación, pues te hacen vivir una experiencia totalmente muy distinta, por ejemplo, al point and click. O sea, te van a contar esta historia, pero te la van a contar muy diferente. En la cual tú vas a utilizar objetos, vas a resolver puzzles, vas a conocer Pero que personajes. tú piensas además que es que un point and click en consola era muy difícil. Claro, estaba pensado precisamente Como para mucho ratón. salió el Maniac Mansion. Ya, Y de aquella manera. Es que eso otra, también hay muchos juegos, supongo yo que otra vez volvemos a lo mismo, por las limitaciones, pues no tenían esa capacidad de decir, vale, esto podemos desarrollarlo para todo. No. Yo creo que se centraban, no, esto va a salir solamente en PC, o esto solamente va a salir en consola. Y esos dos mundos antes no se compartían, eso molaba, porque convivían, pero eran muy diferentes. Como ya hemos dicho alguna vez, es que por aquellos entonces eran universos totalmente distintos, maneras diferentes de jugar. Un ordenador, la diferencia de consola, es que la consola parecía que era como más familiar, ¿no? Porque siempre tenías casi sus dos puertos para jugar con alguien. En un PC, por lo general, personal computer, pues era como para ti mismo. Era como para ti, es como para una moto de una plaza o una moto de dos plazas. Entonces, una moto de una plaza, pues es para que montes tú solo y te des tu vuelta tú solo. Es verdad que, aunque está hecha, aunque suele ser para un solo jugador, siempre había alguien jugando contigo. El YouTube de la época, ¿no? Que era tu colega sentado al lado, ¿no? Ahí dándote un codazo de vez en cuando y decirte, pero mira eso, pero haz clic aquí, a ver qué pasa. O mira este lugar, ¿no? Siempre echándote una mano. Pero que eran, pues eso, juegos de ordenador eran muy diferentes, tanto en la manera de jugar como pues, en las capacidades técnicas de cada plataforma en la que se estaba desarrollando. Es que estamos hablando de que uno jugaba en un monitor que tenía mucha más resolución que una televisión. Claro. Era todo muy distinto. Sí. Bueno, pues retomando a este Sweet Home, ¿vale? Que bueno, nosotros nos vamos centrando en la manera, de que tienen de contarnos los juegos su historia. Pues sí que es verdad que vamos a volver otra vez a las líneas de código estas de inicio, pero ya con interfaz gráfica. Empiezan a aparecer los primeros, sobre todo JRPG, ¿no? Los primeros Final Fantasy, ¿no? Que son de la época de NES. Y tú fíjate la manera de contar que tenía su historia. Ya te metían buenos textos, como buenos japoneses mucho texto, que son. Efectivamente. Muchísimo texto. Y el juego pues pasa a ser un juego de acción por turno. O sea, cada personaje tiene una serie de habilidades. Y claro, son juegos que hay mucha gente que lo digiere muy bien y otra gente, pues bueno, les cuesta un poquito más trabajo. Yo últimamente estoy dándole más oportunidades a los juegos por turno y bueno, algunos te entran mejor que otros. Pero sobre todo los japoneses es que yo creo que la manera de contar ellos la historia, para mí, personalmente, cargan demasiado. Claro, tú piensas que, a ver, esto también va a estar muy ligado al tiempo del que dispongas.
Pero yo creo que en la época, este tipo de juegos también ofrecen algo que los demás no, que es que debido a que son de tipo historia, pues la duración de un juego. Antes, pues, no había, a ver, me repito lo que he dicho antes, muchos juegos ha habido siempre. Siempre, Sí. siempre había muchos juegos. Pero nunca ha habido esta voracidad con la que se pretende ahora que se consuman. Parece que tienes que ir a marchas forzadas a pasarte los videojuegos. Ya. Y antes Lo pues que no es era así. contraproducente porque te hacen que no Claro, disfrutes realmente bien del videojuego que tienes delante. claro, efectivamente. Y a veces incluso invierte el tiempo en un juego que es mediocre. Bueno, antes también pasaba, pero es que antes te comprabas un juego y si era mediocre, es que lo tenías que querer. Sí, lo Tenías que hacer disfrutaba igual. esfuerzos de, mira, este es mi juego y voy a hacer todo lo posible por quererlo, porque hasta dentro de quizás 4, 5, 6 meses, un año, no voy a tener otro nuevo. Ujú. Entonces, estos juegos tipo Sweet Home o RPG te ofrecían duración, una Sí, historia y duración, levelear los personajes. hasta la Era saciedad. un soplo de aire fresco a lo que normalmente estábamos acostumbrados, que eran pues, juegos tipo arcade que una vez que te los viciabas, pues a lo mejor no te duraban más de 25 minutos o 30. Porque Mm. era pues jueguecito de nave, pasártelo, un Street Fighter, pasártelo con el personaje, un Tetris, no sé, era un Alex Kidd, ¿no? Y los RPG, pues tenía eso, era un Ya, juego que si te gustaba, era una buena inversión económicamente. por el tiempo que te daba de juego, ¿no? ¿Te refieres? Claro, te Claro. echaba una aventurilla, era tranquilo, no es como un juego de naves en los que tienes que estar ahí con los reflejos ahí, que si Es que tú esquivo, que si tal. fíjate el contraste, porque supuestamente, ¿no? Siempre los japoneses como que han tenido mucha fama de que trabajan mucho, ¿no? Y tienen poco tiempo. Y tú fíjate los Mm. juegos que ellos desarrollan, tío, los JRPG que son para dedicarle horas y horas y horas, que dices, ¿no es mejor que desarrolléis algo un poquito más directo, un poco más al grano para el poco tiempo, entre comillas, que tenéis disponible para dedicarlo a vuestro hobby? Yo es que hace Bueno, algunos poco, lo hacen. Mm. sí, hace poco me he pasado un par de juegos. Bueno, uno lo tengo a media y, bueno, varios, dos concretamente, de juegos japoneses. Sí, es que me acabo de acordar de Persona 5, que madre mía, que bueno, lo voy a enlazar con esto porque, Yo me río porque yo cuando me hablas de estas cosas sí, pienso que tú te imaginas a mí riñéndote. Ya te dejo el juego a media. Cuando yo también me dejo el juego a media, ¿sabes? Que soy un hipócrita de mierda. Pero me hace gracia porque te lo digo para... Ya te dejo el juego a media, ya. cabronazo. No, es que me da rabia, no me gusta dejarlo a media. ¿Vale? Sé que Persona 5 lo voy a terminar, ¿vale? Que de verdad lo voy a terminar. Pero, por ejemplo, mira, Persona 5. Persona 5, las 40, tú eras 40 horas de juego, que ya un juego de 40 horas yo creo lo considero bastante largo. Las primeras 40 horas te entran perfectas. O sea, muy bien. Se puede haber quedado ahí perfectamente. Me has contado una historia chula, me parece... De hecho, en Persona, porque todo el mundo habla de, madre mía, tiene una jugabilidad diferente, no sé qué va, tío. Yo lo siento mucho, a lo mejor aquí se generan muchos detractores contra mí, pero Persona 5 al final es el típico juego por turno, clásico de toda la vida y ya está. Que sí que tiene lo de las personas, que las personas al final son las habilidades, es con lo que puedes hacer un poco de magia y tal, pero vaya, que básicamente es un juego por turnos tradicional como siempre. ¿Qué pasa? Que es verdad que desde el principio tiene una historia un poco peculiar y te atrapa, quieres saber realmente lo que pasa. Concretamente con uno de los personajes. No con el protagonista, ¿vale? Sino con un acompañante al protagonista, ¿vale? Y entonces mola, dice, vale, quiero saber lo que pasa, quiero saber lo que pasa. Y sigue jugando. O sea, y la manera de contarte la historia de este tipo de juegos, pues bueno, lo suelen llamar también visual novel. Es como si dijéramos, al final es como un manga. Efectivamente. Te ponen muchas imágenes y hay mucho texto. Pues concretamente en Persona es leer, pero como si te estuvieras leyendo un libro de 1000 páginas. Es leer. Y juegas poquito. Juegas, haces algo de mazmorreo y eso, que porque al final son, aquí se llaman palacios, que son como las mazmorras del juego, y poco más. No tienen esa libertad que te dejan otros juegos, que tú te vas por ahí, descubres, empiezas a farmear. Aquí no hay ni que farmear ni nada. Aquí, en ese aspecto, es muy distinto a, por ejemplo, un Final Fantasy, ¿no? Que por lo visto pues tienes más libertad de irte por ahí, de seguir leveando para enfrentarte al bicho y tal. Entonces, pues la manera de contar la historia de estos juegos, pues para mí es un poco cargante. O sea, te atrapan, porque ya te digo, las primeras 40 horas entraron fenomenales, pero es que me quedan otras 40 y digo, madre mía. O sea, te cuentan, o sea, el detalle de la mismísima tontería de por qué lleva el
el traje de este color y tal, y por qué usa esto y por qué usa aquello. Que hay gente que le encanta eso, saber hasta el mismísimo detalle, pero no sé, depende de quién reciba esa información. Por ejemplo, en mi caso, pues a lo mejor si me puede hacer pesado ya es como, madre mía, incluso hay quedadas entre compañeros para simplemente preguntar cómo te ha ido el día, cómo te ha ido un examen, en este caso que son estudiantes, y poco más. O sea, no aporta absolutamente nada. O sea, considero que hay una cantidad de relleno porque sí. Entonces, bueno, es otra manera de contar la historia que a la gente le gusta, porque a lo mejor se puede encariñar con los personajes o empatizar con ellos y eso, pero a mí, por ejemplo, me resulta ultra cansino. No sé, quizás Sí, yo priorizo más la jugabilidad que en este caso que la historia, ¿no? Pero bueno, es un poco pues mencionar eso, la manera de contar la historia, porque me estoy también pasando ahora mismo otro juego japonés, el Tales of Arise, que bueno, al final también es otro JRPG, muy diferente a Persona, no es por turno, es acción en, ¿cómo se dice? Acción activa, ¿no? En acción en... que no es por turno. Que no me acuerdo cómo se llama, pero ¿Es bueno. como por turno pero con tiempo de reacción o algo así? No, tú te cruzas con el bicho y tú te enfrentas y tú tienes una serie de habilidades. Vale, sí. Y vas en un equipo y tú, bueno, pues tú vas usando tus comandos de habilidades, vas aplicando y vas gastando una serie de Tiene un barritas. cooldown y luego vuelves a Exacto. poder utilizarlo, ¿no? Correcto, exacto. Tiene Vale. un cooldown, tú lo vas consumiendo, se van recargando y vas haciendo habilidades. Y es, entre comillas, muy frenético. Tiene mucha acción, mucha variedad de combos y tal, porque también puedes interactuar con los compañeros y está guay. Tiene ese... Aquí sí que te dejan libre y tienes tus ratitos de explorar un poquito la zona. Están bien acotadas, no son súper mega enormes y puedes levear para hacerte más fuerte y tal, conseguir objetos, forjar nuevas armas y tal, que está muy bien. Pero es más de lo mismo, tío. O sea, se nota que es un JRPG. ¿Por qué? Porque la historia, para la más mínima tontería, ya te digo, te cuenta el mismo... Yo qué sé, hasta la pulserita que lleva la chavala, todo exagerándolo un poco, ¿vale? Es como... No es que te cuente todo el juego, ¿vale? Pero lo estoy exagerando un poco porque es eso, tío. Te cuentan el minúsculo detalle de la mayor tontería y luego siempre como que, por lo menos, os ha dado la casualidad los pocos juegos así rollo que me he pasado japoneses, tipo JRPG y tal, que acentúan mucho lo que es las relaciones entre los compañeros. No sé si es por eso que dicen, si bien influenciado por la sociedad japonesa, que como que son muy... Los valores. Sí, como que son muy independientes, ¿no? Como que son casi prácticamente muy huraños, ¿no? Que tienen poca relación social. Y sin embargo, en los juegos acentúan mucho eso. Esa relación de, venga, vamos a sentarnos juntos y vamos a hablar. Es que los 4 o 5 juegos que he toqueteado japoneses de este tipo es lo mismo, es siempre lo mismo. Te cuentan una historia que te sueltan ahí un chapazo enorme y luego aparte... Por detrás es como, venga, vamos a llevarnos bien con este, vamos a hablar, venga, vamos a acercarnos, a ver cómo está, a ver qué tal, no sé qué. Y bueno, puede estar muy bien, pero claro, a mí quizás esa parte pues, como que me cansan un poco. Quizás la historia, pues digo, venga, vale, te la compro, sí que es verdad que me mola, me quiero sentar a escucharla, o en este caso a leerla. Pero es que luego ya te meten más, y las relaciones, y no sé qué. Y bueno, pues bueno, es otra manera de contar la historia. Pues que yo que sé, que depende de la persona que esté delante de ese juego, pues te puede chafar la experiencia de juego o no, porque bueno, al final la jugabilidad de estos juegos, pues bueno, puede ser por turno, puede ser con acción activa o como se llame, pero claro, si luego te hacen un parón y es nada más que texto, a mí por ejemplo a veces hasta me sacan. Y eso sí, no te vas a olvidar de la historia nunca, porque te repiten las cosas, madre mía, o sea, es que te la repiten mucho, o sea, es que dices, se me va a olvidar, porque tú muchas veces me has dicho, se te va a olvidar la historia de Persona, te aseguro que no, si es que me la repiten 25 veces. Cada vez que vas a hacer algo es pim, 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 pim. En fin, no sé, parece que estoy haciendo aquí una crítica a los JRPG y están muy chulos, pero lo único que digo es que... no sea, claro, que quizás no sea para mí, un 100%. juego para ti, pero está Claro. bien que tú quieras experimentar y probar otros juegos Sí, nuevos. a mí me gusta probarlo todo y me gusta pues decir, pues venga, vale, porque por ejemplo se habla mucho de Persona 5 y le han dado un montón de bombo y digo, venga, yo quiero probarlo, me lo pillé y tal y ahí lo tengo y me lo quiero terminar. ¿Por qué? Porque quiero saber al final. Si es que al final luego la historia, que es de lo que estamos hablando, luego la historia te engancha porque está muy guay, pero la manera en la que te la están contando, a mí a veces pues me cansa. Entonces pues digo, venga, hoy juego un rato, dentro de 2 días juego otro rato y
Y lo que te da pereza de arrancar con ese juego es un poco, venga, me he terminado el palacio y ahora me voy a comer como 2 o 3 horas de texto. Entonces, ya te digo que esto es muy relativo porque depende de la persona quien lo juegue, pues le va a gustar más o menos, porque luego hay gente que le encanta empaparse de hasta el más mínimo detalle, se leen los bestiarios, se leen todos los detallitos de todos los personajes, del daño que hace uno, del daño que hace otro. Hay gente que le encanta, por eso existen estas cosas, porque a todo el mundo no le gusta la acción directa, ¿no? Podríamos decir que quizá la manera en la que se vaya a contar la historia de un videojuego podría hacer que alguien se perdiese una buena historia, ¿no? Yo creo si que no sí. le gusta. Yo creo que sí. Yo creo que puede afectar porque es lo que te acabo de decir. Si, por ejemplo, un juego tarda mucho en arrancar, sabes que te va metiendo mucho texto y luego a lo mejor después de las primeras 5 horas, por poner un espacio de tiempo relativamente corto, a lo mejor tienes que consumir 5 o 6 horas de juego para ya empezar a verle color y decir, hostia, pero si esto está guapísimo, si esta mecánica antes yo no la tenía, si ahora me están dando esto. Que es lo que le pasa un poco también a estos juegos, son como progresivos en el tiempo, porque yo, por ejemplo, ahora que llevo ya unas 18 horas en el Tales, que me estoy pasando, en el Tales of, me están dando mecánicas nuevas y están apareciendo cositas nuevas que al principio no tenía, y digo, hostia, tío, pero si esto está guapo, es como que va mejorando, pero como es tan lenta la progresión, puede ser que alguien se retire antes de tiempo y se pierda un buen juego y una buena historia, claro. Yo creo que sí. Yo creo que sí, es que yo creo que también, igual que hay juegos que pecan quizás mucho de cinemática abusiva, hacerlo quizás demasiado peliculero, hay una línea muy difusa ahí en la que ya dices, pero esto es un juego o una peli, ¿qué es lo que estoy...? ¿Sabes? Tiene que tener quizás muy claro a lo que se juega, está bien que haya opciones, quizás el Persona pues a lo mejor peca de dar mucho el chapazo, no lo sé, yo no lo he probado, pero está bien que esté esa opción porque hay gente que, como tú has dicho, pues le acaba gustando. Sí, creo que hoy día adolece mucho... Pasa también en las pelis, en las películas, porque yo creo que los videojuegos y las películas están muy cercanos, son casi como primos, son primos hermanos, sí. Y a veces parece que es que un juego tiene que durar sí o sí. Si no, no es juego. O una peli, ¿no? Parece que una peli tiene que durar 2 horas, si no, no es una peli. No puedo hacer una peli buena que dure 1 hora, es muy corto. Y antes sí era así, entiendo. Y quizá, pues bueno, a mí me gusta que metan chapazos, luego si eso ya hablaremos de algunos ejemplos. Pero también me gusta que busquen ese equilibrio, como algunos juegos ofrecen, entre, si quieres, te puedes pegar un chapazo aquí de información, pero también si quieres puedes ignorarlo y puedes disfrutar de lo que es la mecánica del juego en sí y un poquito de su historia. Es lo que opino. Entonces, pues bueno, quizás Persona o esos juegos de... ¿Cómo lo has llamado? ¿Novela? ¿Cómo? Visual Novel le llamo. Visual Novel. Pues a lo mejor no es tu juego, o al igual que los libros, quizás te gusta, como a mí me pasa, a mí me gusta leer libros, pero pequeñitos. No me gustan libros demasiado tochos. Es que ¿me estaré perdiendo grandes historias por no querer leer libros tochos? Seguro que sí. Claro, sí. Pues sí, y bueno, pues mira, pues continuando un poco con esta línea, ¿no? De manera de contar las historias como los JRPG, vámonos ahora aquí a la parte, nos vamos a ir de Asia, nos venimos más a la parte occidente. Yo los comparo un poco, Mass Effect, los Fallout, que tú tienes mucho que hablar de esto. Por ejemplo, este tipo de juegos yo los comparo un poco con este tipo de juegos, pero claro, no tienen ese rollo asiático, creo yo, ¿no? Son muy distintos, ¿no? Muy American, yo creo. Claro. Sobre todo Fallout. Bueno, es que Fallout ocurre en América. Y Mass Effect, la verdad es que son matados y directo a la patata, tío. Son juegos... Pues cuéntanos cómo nos cuenta esta gente su historia, a ver. Vamos a empezar por Fallout, que es el más antiguillo. Yo creo que lo conocí con 14 años. Me lo trajo mi tío, un juego nuevo. Al principio lo odié porque es que moría, o sea, no lo entendía, ¿vale? El Fallout no lo entendía, pero lo seguía jugando. O sea, eso es muy meritorio. Que tenga un juego que no te guste del todo, pero que le dé oportunidades porque como que quiere gustarte y al final lo consigue, y se ha convertido en uno de mis juegos que más me han encantado. Sobre todo el 1 y el 2. Tengo que reconocer que los juegos posteriores, 3,
4, lo que ya se quedó Bethesda y ya los pasó a primera persona, está muy bien trasladado al universo y su manera de jugar. Y un soplo de aire fresco porque dudo que jugadores más recientes o más jóvenes soporten la perspectiva isométrica y los gráficos que Fallout 1 y 2 ofrecían, que eran juegos que incluso es que funcionaban bajo MS2. Y lo qué que hacía mecánica de Fallout, juego tenía? dime. Bueno, sí. Pues mira, Fallout era básicamente el típico juego de rol que perfectamente podrías jugar en una mesa con tus amigos, trasladado al PC, en el que el Dungeon Master era el propio PC. Daba una perspectiva isométrica, era muy brutal, era muy, muy crudo. La posibilidad, que esto a mí me encanta, de hacerte un personaje muy ajustado a ti mismo, porque cuánta agilidad... a mí me gustaba hacer eso, me ponía mi edad, le ponía mi nombre, de la cara no se podía tocar nada, sí que no se te veía ni la cara, pero de la fuerza, la agilidad, la inteligencia, la tal, te lo ibas poniendo. Luego elegía, bueno, quien haya jugado un Fallout 3 o 4, pues básicamente eso no ha cambiado. Pero luego, cuando te ponían en escena, ¿qué pasaba? Que, bueno, había interfaz gráfica y se veía relativamente bonito. Los gráficos eran muy parecidos a los del Diablo 1, pero más sangriento. Y luego había un pequeño panel a la izquierda que te contaba un poco... trataba de rellenar esos espacios que gráficamente no podía conseguir. Entonces, si empezaba en una cueva... Pues vale, tú veías la cueva, veías sus ratas, tus primeros enemigos, y abajo a la izquierda pues siempre había algún texto que acompañaba diciendo, además ese juego estaba en castellano, el 1 está en castellano, el 2 no, pero está parcheado al castellano, porque ese juego también tiene mucho texto, se apoya mucho en esto del texto, ¿no? Pues, te recibe y veía... Eso serán de mediados de los abajo. 90, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, de mediados de los 90. Y yo leía abajo a la izquierda, te recibe... la fría humedad de la cueva, el olor a rancio invade la habitación, no sé qué. Entonces yo leía eso y me encantaba. Aparte que luego también ofrecía una mezcla entre acción continua. Siempre era un juego que era de acción continua, salvo en los combates. Estaba establecido por turnos y basado en lo que se llamaba puntos de acción. En función de la agilidad que tú tuvieras, tenías más puntos de acción o menos. Entonces cada acción que tú llevaras, recargar el arma, moverte por el escenario, requería unos puntos de acción. Entonces pues estaba limitado a eso, con lo cual también establecía un punto de estrategia en cuanto a cómo gastar esos puntos de acción. La historia me parecía genial. La primera historia del Fallout es básicamente que tú te has pasado la vida en un refugio debido a una guerra nuclear, pero que el chip purificador de agua de tu refugio pues está fallando. ¿Y cómo te contaban la historia? ¿Qué es el tema? ¿Cómo iba transcurriendo la historia en el juego? Pues la historia, aparte de texto y hablar con la gente, había momentos como de una especie de CGI, una intro muy primitiva con ciertos personajes, hablabas con ellos y se te abría una opción de diálogo. Tenías varios diálogos que según la inteligencia que tuviese, podía haber más o menos diálogos, más o menos opciones. Te daban más opciones, ¿no? De respuesta. Sí, de hecho había opciones de resolver problemas de manera diplomática. Y según lo que le podía ir, sí, y según lo que le podía ir diciendo, la cara de los personajes se veía que se enfadaban o que se alegraban. Y tú ahí molaba porque sabías cuando le estabas tocando un poco la moral, ¿sabes? A quien le estabas hablando. No pasaba con todos los personajes, pero sí con casi todos. Y claro, también era muy RPG en el sentido de que podías formar a tu propia gente si tú eras capaz de convencer, si eras carismático, que era otra de las características que podía tener tu personaje. Si eras muy carismático, pues la gente te seguía y se unía a tu causa. Y había una habilidad que se llamaba Masacre, que yo siempre me la ponía, que decía, cuando leía la descripción de Masacre, decía, por algún extraño motivo la gente que te rodea muere en las peores circunstancias o lo que sea. Y hay veces que, no sé, daba un tiro a alguien y volaba por los aires, pero que se veían los sesos saliendo así, se veía desde lejos, pero se veían las vísceras, las costillas. Era como una magia, ¿no? Era como algo muy potente, ¿no? Sí, y encima era un mundo posapocalíptico, muy rollo Mad Max, ¿no? Y como a mí me gustaba ese universo, pues era como leerse un libro
a la vez estabas viendo una película y también resolvías Interactuaba con ellos. puzzles de alguna manera. Qué guay. Y luego, pues, si quieres hablamos de Mass Effect o si quieres Sí. tú apuntar algo con respecto a Fallout, que no sé si tú has llegado a jugar alguno. No, yo solamente he jugado el 4, que ya, bueno, es más tradicional, que bueno, que ya es más parecido a Mass Effect, por eso habla tú de Mass Effect, porque yo creo que ya el 4, el 3 y el 4 de Fallout se parecen más a Mass Effect, ¿no? Ya, aunque Mass Effect creo que es en tercera persona, pero bueno, independientemente de la cámara que Sí, usen, creo que la toma de decisiones y la manera de contar ya son más parecidos, ¿no? Por eso lo he comparado, por eso lo he puesto un poco en el mismo contexto. Pero bueno, háblanos Bueno, de Mass Effect. Dime, Bueno, dime. algo que me va a saltar también mucho, que Mass Effect, o sea, Mass Effect no, perdón, que Fallout tiene, la banda sonora. Ah, bueno, La claro. banda sonora Estamos viendo un aquí poco ya estamos hablando de gráficos, pero es que la la música es banda súper sonora importante. es ambiental, es decir, no es una melodía como tal, Importante. aunque pueda aparecer melodía de vez en cuando, pero cuando está en el desierto o cuando está en diferentes lugares, a mí me encanta. Bueno, yo es que me encantaría tenerla. Ahí ya sabes que yo colecciono vinilos de. Ujú. Pues me encantaría tener esa banda sonora que vuelve a aparecer, esa banda sonora en Fallout New Vegas. A mí es que no sé cómo te puedo describir la música. Es inmersiva totalmente. Cuando está en un refugio, cuando está en un poblado. Sí, que notas esa diferencia Ese dependiendo. ambiente desértico, de alguna manera, por ejemplo, imagínate que estás en el típico poblado que son chabolas montadas con chapas, las casas, y estás en un yermo, estás en un desierto típico americano, ¿no? Como el de las colinas, como el de la peli Las colinas tienen ojos. Jeje. Entonces hay una melodía y suena una flauta, que la flauta parece el viento silbando entre las chapas de ese poblado, ¿sabes? Te mete, pero a la vez es una melodía. Sí. Y aunque no viese el juego, si tú lo escuchas, tú automáticamente piensas en un desierto, ¿sabes? Sí, sí, que la localización te transmite la localización. Muy en la que estilo estás. a Loot Golem de Diablo 2. Ujú. Pues ese tipo de banda sonora. Vale, Muy sí. lograda, muy inmersiva. Entonces, de 10. Eso ahí. Entonces, en resumen, Claro. creo que Fallout 1 es un ejemplo perfecto de cómo aprovechar las limitaciones que tienes en ese momento y explotarlas al máximo y saber rellenar lo que no se puede gráficamente, pues de manera audio lectible, yo que sé si se dice así, pero que vamos, Sí, que está muy equilibrado audio entre legible. la música y el texto que te van narrando y la manera de contarlo que a ti te Y atrapó. luego aparte de que también tus acciones, pues a ver, Importan la gente a lo- te va a querer más o te va a querer menos, ya hay un karma. Tienen repercusión, ¿no? Sí, ya hay un karma ahí importante. Más importante que el karma del que vamos a hablar ahora del Mass Effect, del juego este nuevo. Pues dale Este nuevo caña. juego que viene. Pues bueno, Mass Effect hay varios. Yo me quedo sobre todo con el primero, que es el más rolero. El 2 y el 3 ya empieza a ser más de acción. Y también toca un punto que a mí me gusta mucho, un universo que es el de la ciencia ficción. Ese futuro tipo Blade Runner, ese futuro de mezcla de muchas razas alienígenas. Y entonces pues cuenta una historia. Aunque Mass Effect podríamos considerarlo un juego relativamente moderno, Ujú. salió en época 360, ya los juegos eran más vistosos. Realmente, en cuanto a movimiento y jugabilidad y acción, es un poco tosco. No es... Sí, no estaba como actualizado a los estándares de ese momento. No es fino en su movimiento, no es... O sea, es un poco robótico todo. Sí. La historia es bastante buena. Creo que consiguieron crear un universo más dentro de tantos como los que hay, En el pues, mundo de los como de videojuegos. Star Trek o la Guerra de las Galaxias. Bueno, pues el mundo de Mass Effect pues también es un mundo Con personalidad. futurista y con una personalidad propia. Obviamente hay cosas en común, como son las naves espaciales, los viajes, saltos. Es difícil Pero conseguir bueno, eso, ¿eh? Sí, es difícil. Y ya no solamente eso, sino que lo que me gusta de Mass Effect es, por supuesto, te puedes crear tu personaje. Aquí ya más o menos puedes intentar ponerte medio tu cara y tal, ¿no? Ujú.
te ofrecen varias... A ver, aquí esto es un poco fullero por parte de Mass Effect, porque te da la sensación de que te da muchas opciones, pero luego realmente las opciones que eliges no cambian demasiado la historia. No tienen mucha repercusión. Es verdad que hay algunas, 2 o 3 decisiones que sí que cambian la historia un poquito, pero por mucho que tú elijas diferentes opciones, al final terminar lo único igual, que va ¿no? a variar es que vas a ser más o menos rebelde, porque aquí había un factor, había como una barra roja y otra azul que se decantaba más hacia un lado y a otro. Al rojo era rebelde y al azul creo que era heroico, que era un poco lo que tú fueses decidiendo, y según lo que tú fueses decidiendo, pues así te iba tratando más o menos la gente. Pero lo que me gustaba de Mass Effect es que era un mundo que te ofrecía mucha imaginación, te ofrecía visualmente, pues no tenías que imaginar demasiado, porque prácticamente lo que te querían mostrar te lo mostraban, entonces no. Pero luego tenía un apartado que ya fueron incluyendo, y ya estaba incluido en otros juegos, que se llamaba El Códice, que básicamente cada vez que ibas descubriendo algo nuevo, pues aparecía en el códice un nuevo texto que si quieres leías y te ayudaba A comprender un poquito mejor a, la historia. claro, y a meterte más en ese mundillo. Ujú. Lo cual yo hice. Es de los pocos juegos que yo me leía el códice. ¿Por qué? Porque te explicaba. Claro, tú llegas a lo mejor al Mass Effect y entras con una alienígena. Y ya ves que la alienígena ya te trata de manera hostil. No es que te pegue, no es que te haga, pero sabes que ahí te tiene asco, ¿no? Claro, Ujú. luego te vas al códice y es que hubo una guerra entre vuestras especies, llamada la guerra de contacto, porque, bueno, digamos que esto sí es un poco típico. Los humanos descubren un cacharro que lo llaman el relé, y el relé sirve para dar saltos entre diferentes sistemas solares, ¿no? Entre Ujú. diferentes sistemas. Entonces activaron sin querer un relé y dieron un salto espacial y acabaron en un universo diferente con otro alienígena. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues empezaron a liarse a tiros allí, ¿sabes? Como primer contacto. Entonces, debido a esa guerra, lo cual fulminaron prácticamente a los humanos, intervino otra facción, que es como la más diplomática, que fue la que estableció una paz entre esas dos especies, la humana y... ahora no me acuerdo cómo se llamaban ellos. Pero bueno, Ujú. aún así se nota que hay rencillas. Sí. Y bueno, básicamente lo que quiero decir es que Mass Effect es un juego que es rolero, que si quieres te vas a enterar de la historia, aunque no leas el códice, pero que no le pasa como a lo mejor a Persona, ¿no? Que parece que te mete ahí con calzador mucha historia que te tienes que leer sí o sí. Tú si Sí. quieres profundizar, pues Ujú. te puedes ir tranquilamente a tu códice. Ya. Su música también es muy buena, está muy acertada. Y si no me equivoco, tendría que verlo, pero creo que parte de ese grupo tiene que ver con los creadores de los primeros Fallout, aunque eso tendría que verlo. No sé si Black Isle tiene algo que ver ahí en Sí, Mass ¿crees, Effect. crees que me equivoco ahí? Me da coraje no saber estas cosas, porque ya que estamos grabando esto debería de haberme informado más, pero es que son dudas que me surgen conforme las voy Bueno, hablando. ahora puedes consultar mientras... Al final, Mass Effect lo que consigue con la toma de decisiones que tú a veces te planteas es que son tan personales, están tan ligadas a tu propia psicología, que al final te metes en el personaje. Y una cosa también que está muy guapa es que en los siguientes Mass Effect, el 2 y el 3, si jugaste al 1 y al 2, las decisiones que tomaste en el 1 y el 2, ciertas decisiones se ven reflejadas luego en el 2 y en el 3. No está guay. Ujú. Eso está muy bien. ¿De qué más hablamos? Pues nada, pues continuamos, por ejemplo, con un tipo de juego que, bueno, que para mí, como tú dices, tienen un equilibrio en el cual si quieres profundizar en la historia, en sumergirte en su universo, en su mundo, como quieras llamarlo, te da esa opción, aunque alguna vez es necesario para poder avanzar. Pero nada, con 4 cosas. Y me estoy refiriendo a los juegos, concretamente a la saga Dark Souls, ¿vale? Concretamente a la saga Dark Souls, que a mí personalmente, Bien. ¿vale? Esto es muy personal de cada uno, como todo, lo que estamos hablando, y como siempre, como todo en la vida. A mí me encanta, a mí Dark Souls, la fórmula Dark Souls me encanta. Cuando la probé por primera vez de salida, no lo entendí. Me pilló también en otro momento. Yo creo que también los videojuegos, como todo en la vida, es según el momento en el que te pille. Y a mí me pilló en un momento distinto al que cuando ya le metí mano. Y creo que son juegos también, pues, para sentarte, ser paciente y darle una oportunidad.
¿Por qué digo esto? Porque al principio pueden parecer que es una barrera o un muro muy alto que no vas a poder superar, ¿no? Que como que parece, te da esa sensación de que te castiga mucho. Y quizás simplemente te está diciendo que no estás cogiendo el camino adecuado. Eso no quita que tenga su dificultad y su maña y tengas que cogerle su rollo. Pero ¿qué manera tiene Dark Souls de contar la historia? Es verdad que la historia de Dark Souls puede ser un poco ambigua o un poco liosa o un poco, no sé, enrevesada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí que es verdad que depende un poco la manera de narrarte. Es un juego muy directo porque está muy enfocado a la jugabilidad, que eso a mí me encanta. Y la jugabilidad, una vez que le pilla su rollo, para mí es súper mega disfrutable. Juega con el tema de la estamina, ¿no? Del cansancio, básicamente. Sí, para mí es un juego que habla en otro idioma, pero no de manera literal, sino... De hecho, el creador lo hizo así. Habla en otro idioma, pero lo digo de manera figurada. Y cuando comprendes su idioma y ya comprendes el juego, ahí ya sí que es verdad que es cuando lo disfrutas. Que lo sabes, sí, lo disfrutas y lo valoras como lo que debe de ser. Porque es que se puede de muchas maneras. Pero bueno, continúa, que te interrumpí. Nada, pues eso, yo creo que, por ejemplo, con respecto a la jugabilidad, la gente valora mucho que dice el diseño de niveles, ¿vale? Pero no creo que Dark Souls, con todo los respeto a Miyazaki, que a mí me encantan todos los Souls, todos los juegos que ha hecho Miyazaki hasta la hora, tanto la saga Dark Souls, Bloodborne y Sekiro, Elden Ring y tal, no lo he jugado todo. Los Dark Souls sí, Dark Souls me lo he terminado todo. Bloodborne no lo he terminado, Sekiro tampoco y Elden Ring ni lo he tocado, ¿vale? Entonces, conozco bastante bien la obra de Miyazaki y los juegos son muy buenos, como tú dices. Una vez que tú los comprendes y tal y le das esa oportunidad y esa paciencia, pues bueno, unos pueden ser más para ti, otros no. Por ejemplo, Sekiro sí que es verdad que tiene una dificultad un poquito más elevada porque tiene el tema del parry y tienes que hacer las cosas muy precisas, pero bueno, vamos a centrarnos en la manera de contar la historia de Dark Souls concretamente. Que la gente valora mucho por el diseño de niveles, tal y eso, ¿no? Y en ese aspecto creo que no ha inventado nada. Yo lo comparo mucho con un Metroidvania, ¿vale? Porque al final Dark Souls es como un mundo que está todo interconectado, en el cual la gente se queda flipada y dice, ostras, mira qué atajo he cogido, no sé qué. Bueno, eso ya lo hacían los Metroidvania. Los Metroidvania al final tú ibas cogiendo diferentes tipos de objetos, ¿no? Sobre todo los juegos Metroid, ¿no? Que al final de ahí viene, ¿no? Cuando juntaron la palabra fue cuando apareció Symphony of the Night, concretamente, porque juntaron la mecánica de Metroid con la fórmula de Castlevania, con esa fórmula RPG, ¿no? Y nace el Metroidvania, que como hoy día conocemos, que al final es un Metroid en el cual tú puedes levear a ese personaje. En resumen, ¿no? Así muy a grosso modo. Entonces, sí, ese tipo de juegos ya hacían eso, de bloquear esos atajos, ¿no? Decir, hostia, lo que pasa que es que en un juego 2D no te daba esa sensación o no te sorprendía tanto como a lo mejor lo podía hacer un Dark Souls, ¿no? Que das la vuelta a una montaña no sé qué y dices, hostia, pero si estoy en la hoguera por la que salí. Pero eso en las dos dimensiones tienes eje X y eje Y, ¿no? Claro, es diferente, pero también ya existían esos ataques. O sea, yo lo comparo un poco, ¿vale? Respetando, como siempre, ya te digo, bajo todo mi respeto a Miyazaki, al final Dark Souls es un Metroidvania en 3D, básicamente. ¿Y qué pasa? Que la manera de contar la historia en Dark Souls, pues ya te digo, es un poco, tienes que comprenderla, como tú dices, tienes que... Y es muy abierta, ¿eh? Sí, porque la historia te la cuenta a raíz de los objetos. Y esto nace por lo que tú has dicho. La descripción de los objetos. De la descripción de los objetos. O sea, porque nace por eso, porque a Miyazaki le gustaba mucho, lo que era el director, le gustaba muchísimo leer. Entonces, por lo que hemos comentado al inicio de este podcast, con la lectura no hay imágenes, hay nada más que texto. Entonces tú idealizas e imaginas lo que tu cabeza quiere, ¿no? Dependiendo de la persona. Entonces, pues, Dark Souls va por ahí. Dark Souls, así, modo directo, básicamente tú empiezas a jugar y no tienes que leer nada, no tienes que leer básicamente nada. Lo único que te dice son los 4 botones que tienes que utilizar para atacar y ya está. Y ya tú si quieres te puedes pasar el juego. Porque prácticamente no hay diálogo, no hay animaciones. Con diálogo me refiero, no hay conversaciones. Muy leve. No hay nada. Casi toda la gente está deprimida allí en Claro, no hay nada. No tienen problemas. Sí, aparte del mundo que es súper oscuro, ¿no? Sí, yo ahora hablaré un poquillo también. Entonces, ¿qué pasa? Que tú si quieres enterarte un poco, porque tampoco hay... No hay documentos que tú recolectas
y puedes leer algo. O sea, no hay tampoco documentos, como pueden pasar en otro tipo de juegos. Simplemente que... las descripciones Claro, de los entonces- objetos o de los hechizos que consigues. Exacto, entonces tú, dependiendo de eso, los objetos que vayas recogiendo, pero en todo, armas, armaduras, materiales, vas leyendo tu descripción y de ahí vas tú desgranando. Por eso digo, un poco ambiguo, puede ser un poco lioso, puede ser lo que tú dices, un poco abierto, puede ser un poco tedioso incluso. Pero bueno, es la manera de contar que decidió este hombre y bueno, a ver, yo la verdad que los juegos lo he disfrutado muchísimo porque bueno, a mí me gusta mucho la mecánica que emplea, del uso del parry, del cansancio, de que tienes que hacer esa pequeña estrategia, Esa ¿no? gestión. Sí, esa gestión más bien de cansancio, de equipo, ¿no? Porque aquí el peso influye, el personaje se mueve más lento o tienes más agilidad, ¿no? En función del equipo que lleves puesto, ¿no? Sí, era en Equipado. relación a tu capacidad máxima de carga Ujú. y lo que cargaba realmente. Entonces iba por tantos por ciento. Si estabas por debajo del 25%, pero eso no te lo decía el juego, eso tenías que No. hacer los cálculos tú. Exacto, más o menos tú, claro, tú te dabas cuenta que cuando Estabas tú, más o menos lejos. claro, cuando para tú ya rodar. más o menos notabas, exacto, cuando tú notabas que ya la cosa se ponía pesada y dices, aquí pasa algo, te tenías que dar cuenta que era por la cantidad de objetos que llevabas. Y equipado. ¿Y qué pasa? Que, bueno, pues al final un juego, pues es es un JRPG, pero muy distinto a lo que hemos comentado antes. Es verdad que es un juego No, y japonés, tanto. pero muy occidentalizado. O sea, se enfocaba más, yo creo, en lo que es la jugabilidad. Por supuesto, esta narrativa de Dark Souls, que es una cosa que no estamos teniendo en cuenta, también por las limitaciones de la época, sobre todo de los juegos más antiguos, pero ya en juegos más modernos, la historia yo creo que también se cuenta un poco por el entorno. O sea, los entornos son muy descriptivos. O sea, tú te puedes imaginar lo que ha sucedido en un sitio en función de lo que estás viendo. A ver, Sí, antes... porque Dark Souls tú llegas como después de todo lo que... O sea, ha pasado algo y tú llegas ahí después de todo lo que ha pasado. Ujú. Exacto. Y tú ves como que Y si tú claro, llegas tú ahí lo que para ves ya que... son las ruinas de las cosas. Exacto. Ves ya toda la ceniza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, las cenizas. Y claro, pues básicamente es eso. O sea, tú fíjate, tú si quieres en ese juego puedes leer lo más grande, pero si quieres tú te lo puedes pasar tranquilamente y ya está. Y sin más. Y no enterarte de nada. Y no enterarte de absolutamente de nada. Enterarte de nada. Me lo he pasado. Y dices, ¿qué ha pasado aquí, no? Claro, te tienes Claro, que parar. si vas con una visión muy superficial del juego, probablemente te pase eso. Dark Souls consigue algo que es muy difícil, que es salirse del juego de rol típico, porque normalmente cuando tú juegas un juego de rol típico, tú vas a jugar un juego de rol y tú ya sabes que va a tener un personaje y le va a dar fuerza, vitalidad, va a haber equipo. Dark Souls es que te ofrece, o sea, es un desafío en muchos aspectos, porque es que, por ejemplo, el tema de que las armas escalen de diferente manera en cuanto a daño, según la base de una destreza tuya. Por ejemplo, mira, este arma hace 100 de daño, pero tiene una escalada de categoría S con la destreza. Eso quiere decir que si quieres cuanto usarla más bien, destreza suba, tienes que focalizarte más en daño destreza. vas a hacer con ese arma. Correcto. Entonces tú ya ahí empiezan las matemáticas. ¿sabes? Sí, Porque a mí ahí me tú gusta dices, mucho por bueno, eso, porque sí. claro, porque por ejemplo, tú no puedes, es el típico juego de que dices, te dan el mejor arma, ya te lo vas equipando, eres más fuerte sin más, ya está, ¿no? Siempre te pones la armadura que más defensa te da, el arma que más fuerte pega. En Dark Souls no, Dark Souls es diferente, porque si tú te pones, por ejemplo, una armadura que te defiende mucho, va a pesar mucho, va a rodar más lento, tu esquiva va a ser menos ágil, va a ser más inútil enfrentándote a ciertos enemigos a lo mejor más rápido. Y si tú coges el arma que más pega, puede ser también la más pesada, la más difícil de manejar, tiene un movimiento súper tosco y lento que te puede afectar por cierto tipo de enemigos. Entonces es lo que tú dices, te da esa versatilidad de hacerte a veces no sabes, claro, no sabes si mejorarte tú como persona, como personaje, o mejorar tu equipo, que es una manera más o menos realista de, pues bueno, es como si tú me dices... Sí, si tú coges un espadón enorme, es verdad que va a destruir, pero te hace falta una fuerza increíble, ¿sabes? Sí. Pero te penaliza, por ejemplo, la agilidad, o te penaliza la agilidad, o te penaliza otras cosas. Y si mejora ese arma, a lo mejor tú en la vida real serías lo más torpe del mundo, pero si tienes la espada más afilada del universo,
pues vale, no hace falta que seas muy bueno, pero vas a dar una estocada y vas a cortar todo lo que toque, ¿no? Es como, ¿por qué? Pues porque tienes un arma muy poderosa, aunque tú como personaje no lo seas. Tú puedes elegir quedarte en un nivel bajo y tener un equipo muy bueno. Es que hay veces que Dark Souls puedes jugar porque quieres conocer la historia, puedes jugar porque te quieres hacer un personaje Enfocado en estilo de lucha. para luchar contra alguien. Ujú. Es que claro, las opciones son muchas. Puedes Son llevar un muchas. personaje con alabarda porque te gusta el move set, que se llama, ¿no? El set de movimientos de ese arma. Ujú. Puedes querer hacerlo ágil, puedes querer centrarte en el parry, puedes... Sí. Es que... Claro. Y luego estaba el tema de que Dark Souls al final del juego te hace elegir, ¿no? Y no sabes si eliges el final bueno o el malo, parece que el malo eres tú, o bueno, no sé. Al final... ¿No? O no ha hecho, o tu viaje no ha servido para nada, o no. Pues es que, claro, la manera de contar la historia de Dark Souls es un poco rara. Y para ir enterándote un poco de lo que ha pasado en ese mundo, pues Al final lo que tú interpretes, claro. claro, te Por lo lo que deja te han un ido poco. contando. Exacto, te lo deja un poco a tu libre albedrío de Albedrío. pensamiento, como eso, como un libro abierto, ¿sabes? Te lo deja un poco. Que a lo mejor, pues eso, pues hay gente que no le puede gustar. Y ya te digo, pues lo que tú has nombrado, pues que nos has comentado, pues dependiendo del objeto que tú cojas, pues te vas leyendo su descripción. Bueno, dependiendo no, conforme tú vayas cogiendo. Y si lo encuentras, objetos. porque también está lleno de secretos ese juego. Sí, Incita claro. mucho a la exploración. Me gusta que no es el típico juego que vas a rescatar a alguien. En realidad te estás tratando de rescatar a ti mismo. Solamente tratas de salir adelante. Y es verdad que hay historias alternativas en ese juego de personajes que más o menos pues, te lo vas encontrando en diferentes localizaciones y al final ves que hay otros personajes como tú, aunque lo maneja la máquina, que están en tu misma cruzada. Claro, que son los pequeños diálogos que hay, pero vaya, que son en todo el juego 4 personajes. O sea, no hay mucho diálogo, no hay nada que leer, no hay nada de texto. Estaba Logan, bueno, en el 1 al menos, estaba Logan, que era el hechicero, que tenía un aprendiz, luego había otro por ahí que estaba muy deprimido siempre, en Sí, el que la está al lado de la hoguera del hoguera. enlace de fuego. Ujú. Luego estaba el caballero este de la cebolla, en la fortaleza de Zen, y Sí. te encuentras luego a su hija, que lo está buscando. Soleil. El caballero Soler, que lleva también su propia gesta, el bueno de Soler. Sí. Y Y bueno, poco ofrece... Y poco más. Y ya está. Y luego está pues tú mismo, que estás ahí, pues bueno, Claro. que no quieres... Bueno, y el que herrero no quieres también. ser, no quieres ser hueco y estás buscando la manera de restablecer la humanidad de alguna manera y Sí. de ese mal, ¿no? Que adolece por allí por Lordran. Luego resulta que es que Lordran es multidimensional y hay otros como tú que están en ese mismo punto, que es cuando tú ponías en el suelo la inscripción con la piedra esa blanca para que te invocaran o pedir ayuda. Ujú. Porque había ahí como una distorsión del tiempo en Lordran y bueno, en fin, la historia está muy chula, realmente. Está muy Sí, chula. pero eso, al final te daba esa opción de poder jugar al juego y no enterarte absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque tú eras el que tenías que coger, pararte en cada objeto, abrir su descripción y pararte a leer. ¿Puede parecer un coñazo? Sí, no, depende, como llevamos diciendo en todo el podcast, depende de la persona, depende de quién se lo quiera tragar, depende del tiempo que disponga, depende del tiempo que tú quieras dedicarle a ese juego. En fin, pues otra manera. Yo creo que Dark Souls es el ejemplo perfecto de... Porque es un juego que te cuenta básicamente lo mismo, pero tú eliges si quieres enterarte o no. Si quieres profundizar más, claro, si quieres tragar más chapa o jugar o solo más. centrarte en el juego y en su forma de jugarlo, Sí. en hacer un personaje calculando los puntos. Porque es que encima la manera de subir de nivel de Dark Souls no es la típica de que acumula experiencia y ya. Es con las almas que vayas recolectando que también las puedes perder. O sea, si quieres subes de nivel, si no quieres no subes de nivel. No es algo como en otro juego que has subido de nivel, lo siento, has matado ya a demasiada gente, has leveleado a tope y ya eres invencible. ¿No? En Dark Souls te puedes mantener relativamente vulnerable para no perder el reto del juego, para poder conectar con gente de niveles similares. Mucha estrategia ahí también. Y lo que te digo es, si tú quieres. Si tú quieres tomar el atajo, si tú quieres no lo tomas, eliges tú. Si tú quieres coger un arma más Así que yo creo que es... otro, ¿no? Tú te pones el reto. Creo que es el punto perfecto de Fallout.
Pues eso, pues ya está. Pues la historia de Dark Souls, pues bueno, al final la mayoría de la gente lo que hace es irse luego a YouTube y que alguien le haga un resumen para no pararse a leer cada Yo uno me de los enteré de la objetos. historia de Dark Souls porque lo veía, porque me enteraba por YouTube. Si no, yo Sí. creo que me hubiera gustado porque en lo visual, hacer los caballeros y todo eso me molaba. Y hacerte, ahora voy a hacer un mago. Claro. Y ahora me voy a hacer un mago, pero que va a ser un mago guerrero porque tengo que farmearme la espada de la luz de luna que su fuerza escala, no en la fuerza de quien la blande, sino en su inteligencia. Yo la verdad que valoro muchísimo los Dark Souls, porque me gustan mucho. La verdad que la mecánica de Dark Souls también me atrapa bastante, o sea, su mecánica de jugabilidad. Pero sí que es verdad que he hecho de menos, no la chapa, pero sí que es verdad que hubiera echado un poquito más de menos que te hubieran contado, a lo largo de lo que es el juego, te hubieran contado un poquito más. Que Más cuando concreto, vaya, ¿no? sí, cuando vaya a un jefe, pues por lo menos una pequeña descripción, una pequeña narración de quién es ese jefe, de dónde viene, lo mínimo, ¿sabes? Lo mínimo, pero tú te enfrentas a un tío que puede ser Como una en masa Lord of enorme Shadow, o... como en Lord of Shadow de Castlevania, que salía el librillo ahí y te contaba. Sí, por ejemplo, mira, es una manera de contar una historia, pues eso, que no te cansa, sabes a quién te vas a enfrentar y poco más. Y si tú quieres, luego ya te metes en el bestiario, lo puedes leer sus debilidades o tal, o que te cuente un poquito más de ese personaje, pero que un mínimo, que cuando tú vayas desarrollando lo que es la aventura del propio juego, pues que te vayas enterando un poco más de por dónde vas y de a quién te está enfrentando y un poco de lo que te está pasando. No que termine el juego y te quedes, si no has leído los objetos, las descripciones, te queda igual que ha empezado. Bueno, no te queda igual porque al final has superado un reto de habilidad, pero no de historia, te queda un poco como ¿qué he hecho? ¿He hecho bien? ¿No he hecho bien? Eso es la penalización que yo le pegaba a Dark Souls, pero bueno, Dark Souls yo Un creo que está juego- diseñado para darle un par de vueltas o tres. Un juego que me viene así a la mente que hace también un poco eso, que es un juego muy frenético, pero que si quieres también te puede informar, es el Doom. El Doom. Sí, lo iba a nombrar ahora, sí, claro. Ah, sí, vale, me he No, adelantado. Nada. sí, habla, claro, por ejemplo, un Doom. No, es si lo no tengo que- mucho que decir, que el Doom, por ejemplo, es un juego que puede ir a saco, pam, 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 venga, Pasártelo. te ejecuto, pa, 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 y se va abriendo, tiene coleccionables y se va abriendo también en el bestiario, te van explicando dónde viene cada demonio que vas matando. Claro, eso es lo que te iba a nombrar. Te iba a comparar un poco por eso. Doom es un juego que te lo puedes pasar igual, perfectamente lo que tú dices, del tirón, y ya está. Y no haber leído absolutamente nada, y ya está. Simplemente pues va a lo que va. Bueno, son otra manera de, pues bueno, de darte más opciones de contar historias. Si eso es lo guay de esto, ¿no? Y bueno, pues podemos seguir hablando. Bueno, ahora que has nombrado Doom, pues mira, pues están los juegos un poco más. Vamos ya a meternos un poquito más en los juegos más de acción, ¿no? Y ya está, pues juegos tipo Gears of War, que también son juegos que, mira, no llegan a ser un Doom, te meten esa acción, pero ahí sí que es verdad que hay diálogos, hay cinemáticas. ¿Sabes? Esos juegos también, yo sí que es verdad que lo veo un poco equilibrado en el sentido de que juegas, porque tú estás disfrutando, predomina la jugabilidad, pero también te vas enterando de la historia. Y luego aparte, pues también hay pequeños recolectables, ¿no? No sé si en Gears of War había documentos, ¿no? Los que podías leer también. Sí, pequeñas cositas. había documentos, medallas de guías caídos. Claro, entonces... Sí, pues, recortes de periódicos. son juegos en Había los coleccionables. que... Claro, en los que hay ahí un poco de... No como Dark Souls o Doom, que a lo mejor te los puedes pasar perfectamente y no haberte enterado de nada, pero en esto, aunque tú no quieras, tú te vas a enterar de la historia. ¿Por qué? Pues porque hay una transición conforme vas avanzando en lo que es el juego, ¿no? En lo que es la aventura. Tú vas jugando y van apareciendo personajes, los que vas teniendo diálogos, los que vas teniendo conversaciones, en los que... Y todo eso va pasando mientras tú juegas. Y esos juegos, pues bueno, pues la verdad que a mí me gustan bastante. Sobre todo si tienen un buen cooperativo, como en este caso Gears of War. Y nada, pues bueno, otra manera de contar historias. Yo, En por fin, ejemplo, sí. quería decir que en juegos que a veces pues quizá quitaría los coleccionables porque rompen un poco La dinámica de lo que es la narrativa. la dinámica, el ambiente, no me sale ahora la atmósfera. Sí. ¿Vale? Y uno de los juegos
que todavía tú creo que no has jugado, pero te van a gustar, fueron los Resident Evil que sacaron, el Archive, creo que se llamaba, y el Darkside Chronicles, ¿puede ser? Que son Que son juegos que shooter. son shooter on the rails, ¿no? Ah, vale, sí. ¿Qué pasa con ese juego? Mira, Claro, ese ahí, juego mola ahí la mucho historia porque lo mismo. Hay, bueno, poco diálogo y mucha acción, ¿no? van a ser la historia de los Resident Evil que te has pasado, pero van como resumidas, Sí. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ese juego, mira, una de las cosas que me gustó de ese juego es que para cargarte un zombie no solamente tenías que darle en la cabeza, tenías que darle concretamente en la frente, ¿vale? O sea, ya dentro de lo que es el punto. Pero, y luego, ¿sabes qué pasa con ese juego? Que hay coleccionables que se consiguen tipo, pues dándole tiro a los cuadros, dándole tiro Sí, a las están lámparas. ocultos, vaya. Tienes que ir por ahí por el ¿Qué escenario, pasa? ¿no? Que estás Pegando jugando tiros. un Resident Evil, que es un juego que es relativamente pausado, pero luego te das cuenta de que le está dando tiros a todo el rato, ¿sabes? Sin con munición infinita, ¿no? Pam, 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 pam. Sí. Y entonces se ve como la perspectiva en primera persona del personaje pues, va caminando lento, pero va dando como tiros frenéticos. Y eso a mí me chocaba. O sea, yo prefería no dar ningún tiro y disfrutar de ese movimiento que era un tanto inmersivo. Estás caminando despacito. O sea, vamos a ver, ¿cómo vas a estar caminando despacito por un pasillo como que vas cagado de miedo, pero vas dando tiros a diestro y siniestro a todos los cuadros que ves en la pared y a las lámparas? Ya. Entonces, Va haciendo me hubiera mucho ruido, ¿no? gustado, Por alguna... claro, me hubiera gustado que lo hubieran implementado de otra manera, pero al final es un juego De disparo. que es tipo House of the Dead. Claro, es que al final va, juego de disparo. iba dando tiros. Pero cuando lo juegas ya lo verás. Y a mí me Claro. gustaba eso porque la música y todo era tipo Resident Evil, pero no tan lenta, pero tampoco frenética. Y sí me chocaba jugar ese juego y decir, ¡jo, qué chulo está hecho! Claro, esto tendría que verlo ahora porque yo tengo la idea de, o sea, los gráficos yo los recuerdo como muy guapos y a lo mejor ahora los veo y serán pues, gráficos tipo GameCube, ¿no? Que tampoco que sean malos, pero no es, Ya. no es lo que más. Y lo recordaba muy guapo y me quedaba mirándolo, qué chulo, no sé qué. Y en realidad digo, tío, tengo que dar tiros porque si quiero desbloquear la metralleta para la próxima fase, pues me va a venir muy bien tenerla, ¿no? Claro. Me sacaba un poco de la atmósfera. Sí. Bueno, pues ahora que han nombrado Resident Evil, yo creo que ya así por terminar, ¿no? Porque tenemos que cerrar de alguna manera, ¿no? Por terminar, pues mira, vamos a hablar ya por último de la mecánica que tiene de contarte la historia, los juegos tipo Resident Evil. Yo lo voy a englobar Resident Evil, por ejemplo, en esos juegos pues voy a meter... Survival. Pues, bueno, voy a hacer referencia a unos vale. cuantos juegos que yo creo que se van a entender perfectamente, que serían pues tipo, bueno, los Resident Evil clásicos, ¿vale? Que también hablaremos algo de los nuevos. Los Silent Hill, ¿no? Que son más o menos parecidos, aunque creo que un poquito más pausados, que bueno, ahora comparamos. Days Gone, The Last of Us, incluso Uncharted lo metería aquí. Tú fíjate que no tienen por qué hacer juegos de estos tipo zombies. Uncharted es muy parecido, es muy peliculero. Uncharted Tomb Raider, ¿no? A lo mejor. Entonces, este tipo de juegos a mí me gustan mucho porque esa mecánica de tú vas avanzando, entre comillas, de manera pausada, vas resolviendo puzzles en pequeños momentos, tienes un poquito de acción, tienes que defenderte de lo que sea o algo, de algún bicho o lo que sea, ¿no? Tienes que recolectar objetos para poder seguir avanzando, ya sean llaves, ya sean, yo que sé, engranajes, lo que sea, lo que necesites, ¿no? Dependiendo de lo que haga falta en ese momento. Y la manera que tienen de contarte la historia, pues me mola porque tampoco te meten un trallón. Hay pequeñas, en algunos de ellos hay cinemáticas, hay diálogos, tú te vas enterando conforme vas jugando y luego también hay documentos como son en Resident Evil, ¿no? Que vas recolectando, vas leyendo y te vas enterando de, pues yo qué sé, de los trabajadores que había en este caso en Umbrella o de la gente que vivía en la mansión, ¿sabes? Como pequeños diarios, pero a lo mejor son de 1 o 2 páginas que te hacen sumergirte en ese ambiente, en el acontecimiento que estaba pasando, ¿no? Porque tú, a fin de cuentas, eras un policía o un mercenario que va allí a ver qué ha pasado, pero tú no sabes lo que ha pasado, ¿no? Eres un ignorante. Incluso tú, como jugador, no sabes lo que ha pasado y es lo que mola, ¿no? Vas a descubrir qué ha pasado en esos sitios, ¿no? Y mediante esos pequeños documentos, pues tú te vas enterando de lo que le sucede o ha sucedido a esas personas, de cómo ha evolucionado, en este caso, pues bueno, en Resident Evil todo el mundo lo conocemos, ¿no? Esa epidemia, ¿no? Por culpa de un virus, ¿no? Entonces, pues, a mí ese equilibrio me encanta, porque tú vas jugando y vas descubriendo la historia conforme vas avanzando, sin
atropellarte de textos, de diálogos súper largos, de mega cinematográficos, de mega intro, ¿no? De súper todo cinematográfico, como voy a hacer una referencia a Metal Gear, ¿no? Que por lo visto hay una intro de 2 horas. Me parece excesivo, es lo que tú dices. Una cosa es el Y cine. ensalzan demasiado ya. Claro, una cosa es el cine y otra cosa es un videojuego. En el videojuego yo creo que tiene que predominar la jugabilidad. Ahora, tú la acompañas de una buena historia, entonces es perfecto, porque tú tienes una buena jugabilidad y una buena historia y es lo perfecto, es lo ideal. Siempre no se consigue, pero bueno, al final lo que tiene que predominar en un videojuego yo creo que es la jugabilidad, que al final es para lo que está diseñado, para entretener, porque si yo quiero ver una buena historia, pues me veo una peli o te leo un libro, ¿no? Y entonces el videojuego tiene que intentar conseguir ese equilibrio, aunque bueno, a ver, al final cada uno consume esto como quiere, porque hay juegos, pues, como hemos hablado, más enfocados en el texto y lo que es la historia, que habrá gente que le encante y disfrute de eso, y habrá otros pues, que le guste más lo que es la acción y a un Doom, ponérselo, echar un ratillo, o un FIFA, que eso no tiene ni historia ni nada, vienen, coge, se echan su partido y poco más. Entonces, referente a estos juegos, tipo Resident Evil, Silent Hill y todo eso, no sé, para mí consiguen un equilibrio muy bueno. Consigue un equilibrio muy bueno porque tú te vas enterando conforme vas avanzando, aparte de que vas disfrutando de sus mecánicas. Y aquí quiero hacer una referencia al tema de la música, como tú has dicho antes en Fallout, que por ejemplo, sobre todo en los Resident Evil clásicos, se escucha de fondo una música, una melodía que no es el sonido ambiente. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando yo jugué a Resident Evil 2 Remake, yo soy súper fan de Resident Evil 2, ¿no? Para mí es mi favorito, ¿no? Los clásicos me gustan mucho todos, pero bueno, por decirlo de alguna manera, el primero que me pasé fue el 2 y quizás, como siempre se suele decir, el primero que juegas es el que te impacta, ¿no? El que más o al que más cariño le coges, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo venía con mucha ilusión a pasarme Resident Evil 2 Remake, pero hubo una cosa, claro, yo me he pasado tantísimas veces el clásico que me chocó mucho y fue lo primero que al yo jugarlo sentí que no estaba jugando lo mismo. Y dirás, pues menuda tontería. Y era el sonido ambiente. Cuando yo jugué a Resident Evil 2, yo solo jugaba con casco. Claro, está muy bien hecho. Tú vas por la comisaría, escuchas los pasos, hay un charquito, escuchas el agua, una gotera, se escucha gotear, no sé qué. Pero ya está, o sea, es el sonido ambiente real de lo que pasa, ¿no? Sin embargo, en los clásicos eso no existe. Los pasos sí que se escuchan, pero no se escucha más allá de eso. Con su compresión típica de audio, me encanta la compresión de esa época. Sí, en aquellos Resident clásicos se escuchaba esa música, esa melodía, que eso no pasaba, no era ni aire, ni era nada, eran ruido, eran portazos, era una musiquilla muy leve, que también te hacía esa... Era súper inmersivo, ¿no? Claro. Yo pensaba que me ibas a hablar de cuando Koto Matamoro te persigue por toda la... Eso es otra. Por la comisaría. Claro, a mí, por ejemplo, los Resident clásicos me gustaba lo que tú has dicho. Esa manera tan pausada. El ritmo, ¿no? Para ti era ideal. Ese ritmo es el ideal, claro, ¿no? De dejarte un poquito suelto a ratos, ¿no? De explorar, de rayarte con los puzzles, de coger esos objetos, de ver cómo los resuelvo, de aquí me he dejado aquello, de allí tengo que poner lo otro. Y sin embargo, para Resident Evil 2 Remake, un poquito semi-spoiler... ¿Vale? Bueno, es remake, pero vamos que... Sí, es el remake, pero esa parte del Tyrant que una vez aparece no te deja respirar, pues yo creo que eso se lo tenían que haber reservado para Resident Evil 3 Nemesis, que la mecánica iba en función a la persecución que tenía continua de Nemesis contigo. Entonces, para mí, por poner una pega a Resident Evil 2 Remake, que sí, que está muy bien hecho, fue ese asedio continuo del Tyrant. Un acoso. Claro, ese acoso. Y se pierde un poco la esencia del clásico de esos momentos en los que tú te rayabas, ibas tranquilo, explorabas por la comisaría, te encontrabas con 4 o 5 zombies, los matabas y tal, pero ese momento pausado, tranquilo de tú rayarte con tu objeto y resolver los puzzles, en el 2 Remake se pierde un poquito. Pero bueno, a fin de cuentas aquí venimos a hablar porque de lo que te fuerza, digamos que en el clásico aparece en momentos puntuales y en el remake está como persiguiéndote, que a veces hasta de manera artificial aparece por sitios que dices, pero ¿cómo ha llegado? Sí, lo he dejado en el otro lado, correcto. Eso es la pega que le pongo a los. Pero bueno, lo que quiero decir es que eso, las mecánicas que tienen estos juegos de contarte su historia y de hacer vivir esa experiencia, ¿no? De experimentar su historia, pues a mí me gustan mucho.
A mí la verdad que me gusta mucho la manera que tienen de narrártela. No, ya te digo, no son, para mí no se hacen pesados, con pequeños diálogos, con documentos que si quieres los leo, ¿no? No pasa absolutamente nada porque te vas a enterar de la historia. Pero si lees esos documentos, pues vas a ver pequeños detallillos que vas a decir, hostia, mira lo que pasó aquí. O mira lo que le Las pasó. que las perfilan un poco más, Hmm, claro. Está guay. Son documentos que si no los lees no pasan nada, pero sí te sigues enterando de la historia. Aparte de que tú sigues avanzando con tu juego. Y para mí son juegos muy, muy equilibrados porque The Last of Us lo hace igual, Days Gone muy parecido. También todos estos juegos los recomiendo 100%. Son muy parecidos en cuanto a lo que es la mecánica y el desarrollo de lo que es la historia. Al final son, pues bueno, tú vas avanzando, vas descubriendo personajes, vas descubriendo hechos. Y está muy guay, la verdad a mí me gusta mucho. Y Uncharted es parecido, no está enfocado en los zombies, el terror ni nada, pero es muy parecido. Tienes diálogos con personajes, escenas cinematográficas, bueno, Resident también. Tienes tus momentos de acción, de descubrir tus puzzlecitos. Y no sé, a mí estos juegos me gustan mucho, la verdad. Me gustan mucho, mucho. Y poco más decir Tenemos que sobre decirlo de ellos. tus favoritos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Es la mecánica que más te gusta, ¿no? ¿Después del Tetris o antes del Tetris? Bueno, claro, el Tetris no te cuenta nada. El Tetris. Claro, es que tú ten en cuenta que hoy estamos hablando de historia. Entonces, el Claro. equilibrio de historia. En jugabilidad, pues no sé, es que son muchos los juegos que me gustan. Bueno, otro día hablaremos de mecánica, aunque aquí básicamente hemos hablado de mecánica, enfocándolo un poco a las limitaciones, cómo hemos empezado, hasta cómo se desarrolla la manera de contarte la historia en función a sus mecánicas. Claro, Pero podemos hablar del modo tanque, el juego de modo tanque que no todo el mundo lo aguanta, pero que aporta, sin embargo, ese claro. momento de tensión, ¿no? En juegos de... Pero bueno, luego están también los juegos de acción, que prácticamente igual, pues imagínate, coge un Devil May Cry, un Bayonetta, que la historia te puede dar absolutamente igual y el juego lo disfruto también muchísimo. O sea, esos juegos me encantan. Pero bueno, hoy nos estamos centrando un poco en la historia. Y bueno, nos hemos dejado también un poco... Bueno, podemos hacer una pequeña mención a nuestro colega Kojima, ¿no? Que tanta gente a lo mejor lo puede echar de menos, que es, bueno, en esto de contar historias, pues... Bueno, yo creo que peca un poco, como hemos dicho antes, por ejemplo, en ese excesivo, ¿no? Continuo, yo Sí, qué sé, ese afán diálogo de hacer de muy hacer cine en cinematográfico. sí, de hacer cine en un videojuego, ¿no? Claro. Que bueno, que a ver, que la verdad que Metal Gear Solid 1 yo lo rejugué el año pasado, me parece una maravilla, una obra, tiene unos diálogos que te quedas helado porque habla de cosas muy actuales y molan mucho, pero quizás a lo mejor se excede, ¿no? Sobre todo con juegos posteriores, ¿no? Que cada vez ha ido aumentando más ese tiempo de cinematográfico, de cinematográfico, por decirlo de alguna manera, de intros, ¿no? De CGI, con diálogos tan largos y a veces hasta te pierdes. En fin, bueno, habrá gente que le encante. De hecho, creo que más yo lo tengo pendiente, pero por lo visto en Metal Gear Solid 4 hay una intro tan larga que incluso te dan opción a grabar en mitad de esa intro. Y al final todo depende, es que si te cuelas, pero está bien que haya... Está bien, por ejemplo, el Está bien Metal que haya Gear opciones. el Rising, que no sé si lo habrá hecho Kojima, sé que es de Kojima Production. No, lo hizo Platinum Game. ¿Cómo se nota, tío? Es que me lo dice y claro, ya Platinum Games son también los de... Devil May Cry. No, pero el otro juego que jugaste tú... ¿Bayonetta? No. El del tío que va de blanco. Que es muy gas. Que es muy chulesco. El que lo ponían junto con Bayonetta en un pack. Ah, Banquet. Claro. Banquet, Sí, Banquet. sí. O Banquet y Metal Gear Rising lo veo muy parecido. Sí, son frenético. Sí. Es súper exacerbado en todo. El que es fuerte es fortísimo. El que es chulo es el más chulo. Y el que corta es el que más corta, ¿sabes? Es como. Eso mola. Sí, y lo ves, y está lo guay. ves super hombre ahí. ¡Buah! Pero claro, si luego me va a poner una intro de hora y pico, tal, tío, yo qué sé. Es que. Te parte. ¿Sabes? Al menos avísame, ¿sabes? Antes de darle al play. Por si tengo que hacer algo. No vaya a ser que me tenga que ir a alguna parte, ¿sabes? Pues por lo visto en Metal Gear Solid 4 tiene esa opción. O sea, tú imagínate. Es como diciendo, ahora te voy a meter. Sí, por lo visto sí. Por lo visto, yo es que ya te digo, lo tengo pendiente, pero me han dicho que sí, que tiene una opción de, no sé si de guardar, de pausar o de, ¿sabes? Como que te avisa, como que ahí te va a tener un ratico viendo una peli, ¿sabes? No sé, es lo que digo. Yo para mí, claro, pero es que esto es lo que hablamos, esto es muy personal. Yo para mí un videojuego pues tiene que priorizar siempre la jugabilidad y la historia. No es que sea secundaria, ¿vale? Pero es más, pongo por encima una buena música a una buena historia, porque al final la música te va a acompañar durante el juego.
pero la historia, pues Mm. bueno, se puede quedar un poco más relegada, se puede quedar un poco más atrás, pero sí que es verdad que también la echo de menos cuando no la tengo. Como te he dicho antes, Dark Souls, por ejemplo, me encanta, es de mis sagas favoritas, pero echo de menos esa parte en la que no te enteras de la historia, o sea, forzándote un poco a obligarte a leer por objetos. O sea, me gustaría que tú, durante la aventura, me cuentes la historia, aunque sea lo mínimo, y luego ya si yo quiero empaparme, que me des esa opción, ¿no? Que me des esa Cuenta opción. un poquito, alguna intro así que te explica un poco al principio y aún así se queda todo muy difuso y más o menos siempre vas con la idea medio clara, pero nunca clara del todo. Yo echo de menos eso. De hecho, al final, cuando ya te pasa el juego, ya no sabes si ha hecho bien o ha hecho mal, no lo sabes del todo. Claro. Porque claro, cuando tienes opciones, normalmente quieres elegir la opción buena, pero es que yo creo que Dark Souls no tiene opciones ni buenas ni malas, Ya. solo diferentes. Y ya Bueno, está. pues yo Una creo cosa que quiero decir, Dime, sí. que antes hemos hablado de Resident Evil, no se llama Resident Evil Archive. El Archive era una recopilación de Resident Evil. Era el Resident Evil Umbrella Chronicle. Y luego tiene una secuela que es el Darkside Chronicles. Los Ya tengo me quedo más pendientes. tranquilo. Que luego, ¿sabes? Luego cuando vuelvo a escuchar esto, digo, tenía que haber dicho esto o aquello. Y se me ha olvidado. Claro, tú tranquilo. Pues nada, pues bueno, yo creo que hemos tocado un poco todo, hemos tocado un montón de géneros, hemos tocado mecánicas y muchas maneras de... Que lo que venimos a contar básicamente es que hay muchas maneras de contar una historia y que, bueno, como hemos dicho al principio, depende de cómo te la quieran contar Claro. o cómo ¿Cuál es intentes la idílica? contarla. ¿Cuál es la...? No se ¿Cuál? sabe, depende de la persona, ¿no? Pues eso, que depende de cómo te la cuenten, va a vivir una experiencia u otra. Y depende de la persona, pues tú vas a tener unas sensaciones u otras. Bueno, de hecho, por poner un apunte, tú fíjate, hablando de las limitaciones, Resident Evil 1, como todos lo conocemos, es de 1996, es de PlayStation, ¿vale? Es un juego en tercera persona con cámaras fijas. ¿Tú sabes cómo se idealizó ese juego? Se idealizó en primera persona para que diera menos, o sea, para que diera más miedo, para enfocar. Querían enfocar en el miedo. Y tú fíjate que hasta Resident Evil 7 no se hizo un Resident Evil en primera persona. Para que veas lo que cambia. Una idea. Aprovecharon, claro, es que le vino como anillo al dedo, porque ya era una saga que ya adolecía de que ya Repetitiva. como que había perdido su esencia y había tirado más a la acción. Y tenían Sí. que recuperar de alguna manera, ¿no? Eso. Ese pequeño toque espíritu, suyo, ¿no? que y tenía, ese. ¿no? Pero Fíjate fíjate. cómo era el proyecto cancelado del Resident Evil 4, ¿no? Claro. Sí. Que iba a ser también diferente. Por eso digo, es que depende del momento o de la manera que tú quieras contar la historia, pues así vas a desarrollar tu proyecto. Entonces, pues fíjate si cambia. La idea es una y al final termina siendo otra. A veces se acierta, otras veces no. Y bueno, por cerrar, pues venga, vamos a hablar de nuestras preferencias. Aquí nos vamos a mojar. ¿Tú con qué te quedarías después de todo lo que hemos sortado? Qué buen chapazo. No, criticamos, bueno, yo he criticado mucho el chapazo y más chapazo que hemos dado nosotros hoy. Y aquí nos hemos metido nosotros de lleno, ¿eh? Venga, vamos a hablar de nuestras preferencias. ¿Tú con qué te quedarías? Ya para echar cierre. Respecto al modo, hombre, si estamos hablando de juegos en modo historia, yo... Sí, ¿cómo tú prefieres que te cuenten la historia? Es que estaría ahí entre Mass Effect y The Last of Us. Creo que cuentan la historia de una manera muy amena. Me voy a quedar con... Joder, qué difícil. Venga, voy a decir Mass Effect. Me voy a quedar con Mass Effect. Sí. ¿Te gusta esa toma de decisiones, esos diálogos? Sí, me gusta esa toma de decisiones. Mejorable, Pararte un pero- poquito, profundizar. Mira, me ha recordado a eso que has dicho que tiene... Eso donde lees las cosas en el Mass Effect. ¿Cómo has dicho que se llamaba? el códice. El códice. Destiny 1 también lo tenía. Se llamaba el Grimorio. O sea, porque tú... Destiny también tiene que hablar, claro. Tú en Destiny, tú por ejemplo, un juego en el que Su puedes música y jugar... todo, sí. La música es una pasada. Te puedes meter, puedes entender más o menos la historia, pero si tú quieres profundizar, hay unos documentos que tú vas recolectando que a fin de cuentas es un libro que se llama el Grimorio, y te puedes ahí empapar todo lo que quieras y más. ¿Sabes? Bueno, a ti te gusta eso, ¿no? Tener esa posibilidad de luego, aparte de Sí. ir enterándote durante el juego, luego tener más cositas para leer y decir, pues mira, si me ha molado, tengo aquí más recursos, ¿no? Sí, además que es que a Mass Effect le tengo cariño, porque es uno de esos juegos que lo tienes pendiente y con ganas. No lo pruebas al azar, sabes perfectamente a lo que vas a jugar. Y a veces que me conectaba a mi 360 y a veces se me iba leyendo, no sé, se me iba perfectamente más de 40 minutos leyendo cosas.
Cuando me sí. quiero dar cuenta, digo, bueno, voy a jugar un poco porque es que estoy nada más que leyendo la historia. Más iba explorando planetas, cada planeta con su historia. Era un universo muy rico. En ese Sí. aspecto había mucho donde... Había como mucho que aprender, te No, enseñaba no mucho. avanzaba en el juego, pero sí que es verdad que cada vez te empapabas más de su historia, ¿no? Luego hay juegos como el Halo, que no tiene códice, te cuenta medio que la historia, pero se apoya en novelas gráficas, Ujú. o sea, bueno, de libros, que tendrás que ir a la librería a comprarlos, que enriquecen la historia. Que, Bueno, eso también está guay, es otra opción. de otra manera. Sí. Que tú eliges y también te gastas más dinero, claro. Claro. Pues sí, está guay que haya todo ese tipo de opciones. Yo la verdad que, bueno, ya lo he dicho, que a mí me gusta mucho ese equilibrio de jugabilidad, que predomine más la jugabilidad que la historia, pero bueno, sí que es verdad que me gusta enterarme de lo que estoy, de lo que tengo delante, de a qué me voy a enfrentar, de unos mínimos, ¿sabes? Que haya unos mínimos. Pero en jugabilidad, bueno, ya sabes, cada vez soy más abierto, cada vez pruebo más cosas y cada vez le doy más oportunidades a todo tipo de juegos. Pero bueno, si me tengo que centrar, pues bueno, porque por ejemplo has dicho Vanquish y Metal Gear Rising, que me fliparon los dos juegos, los disfruté una barbaridad, ¿sabes? Y si no me hubiera enterado de nada de la historia, lo hubiera disfrutado igualmente. Pero sí que es verdad que bueno, tiene que haber un equilibrio. A mí me gusta más, bueno, se acercaría más a lo que es, bueno, como ya he dicho, los juegos tipo de la sofá o Resident Evil, ¿no? Que son, bueno, va avanzando, tiene un poquito de acción, tiene un poco de resolver puzzles, te puedes leer tus documentos que no son cargantes. Son Y ya está. inmersivos, Sí, claro, y bueno, atmosféricos. la música también ambienta y tal, que también eso es muy importante y que acompañe. Pero bueno, luego eso no quiere decir que a lo mejor no disfrute un personaje. Te digo, las 40 primeras horas fueron muy disfrutables, o que no disfrute un arcade, o que disfrutar voy a disfrutar de muchísimos juegos, pero como estamos centrados hoy en la historia, sí que es verdad que a veces, pues bueno, ya te digo, Doom me encanta. Doom 2016, que fue el último que me pasé, me Sí. flipó. ¿Me acuerdo de la historia? Te voy a ser sincero, no me acuerdo de la historia. Recuerdo que me lo pasé muy bien. Claro. Y que el tío era un sobrado, ¿verdad? Claro, ibas a saco, ibas Tenemos que matando desconectar esto. ¿Y cómo lo desconectas? Me lo cargo. a puñetazos. Claro, Y ya está. No hagas eso, me lo cargo, que te calles. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, disfrutaba de muchos juegos, pero referente a la historia, pues bueno, a mí me gusta que haya un equilibrio, que conforme tú vayas avanzando en la aventura, te vayas enterando de cositas, de lo que vas haciendo, de dónde estás, de a quién te enfrentas, en el mundo que estás. Pero quizás sin profundizar tanto como hacen los japos en este aspecto. Ya te digo, el Tales of me está gustando mucho, la jugabilidad bien. Y es que a ellos les gusta Pero- ensalzar mucho eso. La Buah. amistad, ¿qué va a hacer? ¿Un juego que trate sobre la amistad? Pues lo vamos a ensalzar a muerte. Sobre el honor, pues lo vamos a ensalzar a muerte. Sí. Siempre lo van a sacar a todo. Yo creo que se exceden un poquito en tanto detalle, pero bueno, ya te digo. Ya tienes que saberlo. Si vas a jugar un juego japo, tienes que saber Sí, que tienes que saber que tienes que tener tiempo y paciencia. te van a dar chapilla, que es lo que les gusta a ellos, chapilla y... Pues nada, como la que hemos sorteado nosotros hoy, que bueno, yo creo que ha quedado bien. Yo creo que ya no vamos a castigar más el oído de No la nos vamos a gente. extender mucho más, ¿no? No. Yo creo que está bien dejarlo por aquí ya, ¿no? Sí, por mí sin problema. Yo creo que prácticamente todo lo que quería decir lo he dicho. Pues muy bien, yo también me he quedado contento. Como siempre, un capitulillo más, acompañado en la mejor compañía. Y ya está. Hombre. Como siempre, un placer, Matt. Y yo por mi Igualmente. parte, ya nos escuchamos en el siguiente. Pues nada, hasta la próxima entonces. Adiós. Adiós.